Prólogo. Tienes una nueva misión diaria. Era una voz de una chica joven, nítida y femenina. Por supuesto, esto no se trataba de un videojuego ni de un sueño. Era una voz que resonaba claramente en su cabeza. Además, en el aire había una pantalla de información flotando. No puede ser. Y esto, con el corazón angustiado, abrió la misión y leyó su contenido. Ding. Misión diaria, la preparación para ser más fuerte. 100 flexiones, incompleto, 0 diagonal 100. 100 abdominales, incompleto, 0 diagonal 100. 100 sentadillas, incompleto, 0 diagonal 100. Correr 10 km, incompleto, 0 diagonal 10. Advertencia, si la misión diaria no se completa, traerá asociada una misión de castigo. Tan pronto como revisó el contenido de la ventana, su mente se quedó en blanco. ¿Cuántos días han pasado? Capítulo 1. Cazador de rango E. Cazador de clase E, Sang Jin-woo. Era un título que lo perseguía allá donde fuera. A pesar de ser un cazador, sus habilidades apenas estaban por encima de las de una persona común. Si no fuera por su constitución más robusta o su mejor tasa de recuperación, no habría ninguna diferencia entre su persona y un no cazador. Como tal, su carrera como cazador había estado plagada de multitud de lesiones. Hubo incluso momentos en los que había caminado por encima de la línea que separaba la vida y la muerte. Pero no era un cazador porque disfrutara del trabajo. Era peligroso, lo ridiculizaban a menudo y la paga era decepcionante. No, si no fuera por el hecho de que la Asociación de Cazadores brindaba apoyo para pagar las facturas médicas de su madre, estaría más que dispuesto a renunciar y comenzar con un trabajo ordinario como una persona común. Pero, como iba un hombre sin talentos especiales o antecedentes familiares pagar facturas que ascendían a varios millones de wons al mes, se podría decir que no tenía otra opción. Y así, con un grito silencioso en su corazón, Jin-woo participó en una incursión supervisada por la Asociación de Cazadores, igual que cualquier otro día. Los cazadores que trabajaban en la misma zona se conocían bien entre sí. Esto se debía a las reuniones que se hacían en la zona cada vez que se abría una puerta. Hoy, los que se habían reunido estaban compartiendo una taza de café mientras se saludaban. «Hey, señor Kim. Por aquí. Ah, señor Park, ¿qué estás haciendo aquí? Pensaba que habías renunciado al negocio de cazador». «Ah, eso. Mi esposa acaba de quedarse embarazada de nuestro segundo hijo». «Ja, ja, ja, ¿de verdad?» Bueno, nada mejor que una incursión para llenar los bolsillos de un cazador. Tanto Kim como Park se echaron a reír. ¿Sabes? Parece que la asociación cada vez nos llama con menos frecuencia. ¿Está disminuyendo la cantidad de puertas que aparecen en la zona? No puede ser. Seguro que es porque los gremios están tomando todo el trabajo duro de la asociación. Cuando se trata de grandes sumas de dinero, simplemente sabes que los gremios se abalanzan sobre los billetes con una mirada ardiente en sus ojos. Bueno, entonces supongo que esta incursión debe ser bastante segura. Dijo Park preocupado mientras echaba un vistazo alrededor del área. Una puerta ignorada por un gremio significaba un salario bajo y una puerta con pocos ingresos implicaba una baja dificultad. Pero, por supuesto, no había nada en la vida que fuera 100% seguro. Al igual que Park, en el resto de cazadores de la zona también se podía apreciar el nerviosismo en sus ojos. Quizás, respondió Kim terminando su café. En ese momento vio a alguien acercarse. Oh, espera. Mira quién ha llegado, el señor Sang. Hola señor Sang. El resto de cazadores también miró al recién llegado con familiaridad y alivio. Era Sang Jin-woo. Hola. Dijo saludando a Kim mientras inclinaba ligeramente la cabeza y continuaba caminando hasta ellos. Así que ha venido Jin-woo. Entonces este lugar debería ser seguro. Añadió Kim riéndose entre dientes y dejando salir todas sus preocupaciones. ¿Qué es el cazador Sang Jin-woo tan poderoso? Preguntó Park con los ojos muy abiertos. Ah, puede que no lo sepas. Comenzó a trabajar poco después de tu abandono. No hay ningún cazador que no conozca a Sang Jin-woo. ¿Es tan fuerte? Entonces, ¿por qué está trabajando para la asociación? ¿No debería estar trabajando de forma independiente o unirse a un gran gremio? ¿Sabes cuál es su apodo? Respondió el Kim riéndose mientras cerraba los ojos. ¿Cómo lo voy a saber? Escúpelo. El guerrero más débil de la humanidad. Más débil, no es el más fuerte. Escúchame, esa clase de título solo puede tenerlo alguno de los cazadores de rango S. Ese hombre de ahí es el guerrero más débil. Probablemente sea el cazador más débil de toda Corea. Park frunció el ceño. Si era tan débil, ¿por qué todos estaban aliviados con su aparición? Un compañero tenía que ser alguien que generara confianza cuando se iba de cacería. No podía entender las reacciones del resto de cazadores. Al ver la cara de duda de Park, Ken dobló su cuerpo por la risa. ¿No lo entiendes? Si Sang Jin-woo aparece en la incursión de hoy, significa que debe ser muy fácil. La asociación no se arriesgaría a ponerlo en algo peligroso. Nadie quiere ver a alguien morir inútilmente. Al escuchar sus palabras, la cara de Park se iluminó. De verdad, tenía que volver a realizar este trabajo después de una larga temporada de descanso. Y tanto él como su esposa estaban llenos de inquietud y preocupación. Pero, tras escuchar las palabras de su compañero, su estado de ánimo era mucho mejor. En una ocasión, ese hombre se lesionó en una puerta de categoría E, y tuvo que ser hospitalizado durante una semana. Continuó hablando Kim. ¿Un cazador se lesionó en una puerta de tipo E? Sí.
Nadie esperaba que alguien pudiera lesionarse en una puerta de rango E. Escuché que en ese tipo de puertas ni siquiera llevan cazadores de clase sanadores. Al ver que Park era incapaz de parar de reír, Kim desvió sus ojos hacia Jin-woo. Vale, está siendo muy escandaloso. ¿Te puede oír? Oh, no había pensado en eso. Respondió Park mientras posaba sus ojos en Jin-woo y dejaba de reírse. Afortunadamente, estaban a cierta distancia y parecía que no había escuchado sus palabras. Pero se había enterado de todo. Lo he escuchado todo, idiotas. Haciendo todo lo posible por ignorar sus risas, se encontró con su mirada y puso una sonrisa de ignorancia en su cara. En momentos como estos, no podía dejar de maldecir por tener un oído tan bueno. ¿He llegado demasiado pronto?, pensó. Aún quedaba un rato para comenzar la incursión y, mientras esperaba, Jin-woo se acercó a un empleado de la Asociación de Cazadores para tomar un café. ¿Me puede dar una taza de café? Ah. Lo siento mucho, cazador Sang Jin-woo. Nos acabamos de quedar sin existencias. Una fría brisa invernal abofeteó su rostro. Jin-woo no pudo evitar frotarse la nariz con los dedos. Era un día bastante sombrío en el que incluso el café se había agotado justo cuando acababa de llegar. ¿Por qué eres tan terco con todo este asunto de ser un cazador? Lo siento. Respondió Jin-woo inclinando hacia abajo la cabeza. No quería que te disculparas conmigo. Solo estoy preocupada. Lo juro, uno de estos días vas a terminar sufriendo una lesión grave, dijo Lee Hui mientras lo curaba, con una cara toda llena de quejas. Esta vez habían entrado en una mazmorra de categoría D. A su alrededor se podía ver a sus 12 compañeros derrotando a los monstruos con facilidad. No se estaban esforzando demasiado, sin embargo, él ya estaba lesionado. Era papel de los sanadores curar a los jugadores heridos desde la retaguardia. Y, como un hombre que resultaba herido en casi todas las incursiones en las que participaba, Jin-woo era bastante conocido entre los cazadores que se dedicaban a esa tarea. Tal vez. ¿Hay alguna razón por la que no puedes renunciar?, le preguntó Hue con cuidado. Solo lo hago como pasatiempo. Probablemente me moriría de aburrimiento si no fuera por esto. Respondió Jin-woo negando firmemente con la cabeza. No le gustaba revelar detalles personales sobre su vida. Terminarás pasando a la otra vida como sigas con tu pasatiempo. Respondió Hue mientras hacía un puchero. Al escucharla, sin esperar una respuesta como esa, Jin-woo comenzó a reírse. Oye, no te rías, se volverán a abrir tus heridas. ¿Dónde sacaste eso?, preguntó Jin-woo mientras seguía riéndose entre dientes. ¿De dónde iba a ser? Lo escuché de Kim. Ay, dis. Ese maldito viejo. Mientras continuaban conversando y riéndose, terminaron con la curación. Pero ya era demasiado tarde, la mazmorra estaba prácticamente limpia en ese momento. Hoy solo he podido matar a una bestia mágica, pensó Jin-woo mientras hacía una mueca. Solo había podido matar a un monstruo de bajo nivel, por lo que únicamente había conseguido un núcleo mágico de rango E, cuyo valor no llegaba ni a 100.000 wons. El hecho de haber arriesgado su vida por una cantidad tan miserable de dinero era patético. He oído que el núcleo mágico de una bestia de rango se vale por lo menos 10 millones. Pero Jin-woo era un cazador de rango E, la idea de matar algo de rango C era un sueño. Hay una puerta por aquí, gritó alguien de repente. Todos los cazadores avanzaron hacia donde sonaba la voz. Tiene razón, de verdad, otra entrada. Tal como había exclamado la primera persona, había otra puerta dentro de la mazmorra. Una mazmorra doble. Realmente existen. Como cazador con 10 años de experiencia, Son miró la puerta recién encontrada con asombro. Era incapaz de ver a lo lejos dentro del túnel oscuro, ni siquiera cuando iluminaba el pasadizo usando su habilidad especial, la magia de fuego. La bola de fuego que había disparado desde sus manos voló a través del túnel iluminando la oscuridad. Sin embargo, era demasiado profundo y se extinguió cuando se disipó su poder. La oscuridad volvió a aparecer ante sus ojos. Todos, por favor, reunión. Como líder de la incursión, Son reunió a todos los cazadores a su alrededor. También Hue y Jin-woo, que tras terminar la curación del segundo, se unieron a la multitud. Como todos sabéis, la puerta no se cierra mientras el jefe de la mazmorra no sea eliminado. Como nuestra puerta aún está abierta y, a pesar de que hemos eliminado a todos los monstruos de la zona, parece que el verdadero líder está por ese túnel. Dijo. Mientras hablaba para el resto de cazadores, hizo un gesto con la mano hacia el pasadizo. Todos estaban asintiendo, mostrándose de acuerdo con sus conclusiones. El protocolo en estas situaciones es salir de la mazmorra y contactar con la asociación de cazadores para dejar que manejen la situación. Pero si hacemos eso y algún otro grupo derrota al jefe, existe la probabilidad de que nuestros ingresos disminuyan drásticamente. Las expresiones de los cazadores reunidos se endurecieron al escuchar sus palabras. Park había venido para ayudar a su familia, pero ahora estaba totalmente preocupado. Los gastos del parto son muy caros. Si abandonaban ahora, el esfuerzo que había realizado mientras arriesgaba su vida se perdería. Así que he estado pensando. ¿Qué pasa si seguimos adelante y matamos al jefe? ¿Qué opináis? Todos los cazadores se quedaron callados pensando para sí mismos. No era una decisión que pudiera tomarse fácilmente. Algunos sabían que no había ninguna garantía de que la segunda mazmorra fuera tan sencilla como la que acababan de limpiar. Aunque, por el contrario, había varios que pensaban que si la primera mazmorra había sido fácil, tal vez la segunda sería igual de fácil.
En cualquier caso, no era una situación en la que todos estuvieran de acuerdo. Son fingió toser. Ya que somos 17, ¿por qué no votamos? Y no quiero quejas después de la votación, ¿todos de acuerdo? Cuando escucharon la sugerencia, todos los cazadores asintieron con la cabeza. Yo voy. Dijo Son siendo el primero en levantar la mano. Yo también me apunto. Añadió Park, apoyando sus palabras. Yo también, igual que aquí, otro voto por el sí. Ken también se había unido al grupo de personas que querían continuar. Sin embargo, había gente que no quería seguir. Yo digo no, creo que debemos esperar a la asociación. Cuando el grupo de los sí y los noes estaba en 8-7, todas las miradas se posaron entre los dos últimos indecisos. Lo siento, dijo Hue negando con la cabeza. Su voto era no, poniendo el resultado de la votación en un 8-8. Tras escuchar sus palabras, los ojos de Son se volvieron hacia la última persona. Señor Sang, capítulo 2, doble mazmorra. La decisión final dependía de Jingwoo. Estaba frustrado, ya que solo había sido capaz de conseguir un núcleo de rango E, por lo que miró a su alrededor. Cuando posó sus ojos sobre Hue, la vio negar con la cabeza. Tenía un mal presentimiento. Jingwoo también sentía lo mismo. Bajo cualquier otra circunstancia, no se habría atrevido a saltar hacia el peligro. Después de todo, carecía de las habilidades y el coraje necesario, pero tenía una hermana pequeña que se estaba preparando para asistir a la universidad. No tengo nada ahorrado para eso. Tenía 24 años, pero había tenido que abandonar la universidad al ser incapaz de pagar la matrícula. Por ello, no quería que su pobreza también obstaculizara la vida de su hermana. Contaba cada centavo que entraba en su vida. Park no era el único que necesitaba dinero. También voy. Dijo levantando la mano. A su lado, Hue dejó escapar un pequeño suspiro de decepción. El pasadizo continuaba y continuaba sin un final a la vista. En la vanguardia iban los cazadores veteranos caminando bajo la escasa luz de la bola de fuego creada en la mano de Son. ¿No es demasiado profundo? Tal vez deberíamos regresar. Dijo Kim al resto del grupo. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? Alrededor de 40 minutos. Respondió tras consultar su reloj. Cuando derrotemos al jefe, tendremos otra hora antes de que se cierre la puerta de la mazmorra. Teniendo en cuenta el tiempo del viaje de regreso, todavía tenemos otros 20 minutos. Entonces, si no nos encontramos con el jefe tras otros 20 minutos, deberíamos volver. Supongo que sí. Dijo Son mientras señalaba hacia atrás con su pulgar. Señor Kim, está oscuro delante de mí, retrocede un poco. Ken miró la bola de fuego de Son y sacó su teléfono para conectar la función de linterna. La luz iluminó totalmente el camino que tenían delante. Viendo la diferencia de iluminación entre su bola de fuego y la luz del teléfono móvil, Son suspiró y buscó su teléfono en el bolsillo. En la parte trasera del grupo iban caminando el siempre herido Jingwoo y Hue, que no poseía habilidades para la lucha. Lo siento. Dijo Jingwoo mientras se rascaba la cabeza. ¿Por qué? Por arrastrarte a todo esto. Estoy bien. No tienes que preocuparte por mí. ¿Estás segura? Preguntó Jingwoo inclinando la cabeza, mientras veía la expresión de su cara. No era la expresión de alguien que estuviera relajada. Por supuesto que no estoy bien, ¿estás en tu sano juicio? Antes, si te hubieran apuñalado un poco más alto, te habrían perforado el corazón. ¿Y qué hay de las lesiones de tu brazo o de tu muslo? Apenas he sido capaz de curarlas todas y, ¿ya estás saltando dentro de otra mazmorra? Y no sabemos nada sobre ella, dijo Hue dándose la vuelta para encararlo. Tras escuchar su perorata, Jingwoo estaba mareado. Sabía que tenía razón. Hue era sanadora de rango B, algo raro en la asociación. Si no fuera por sus habilidades, probablemente habría sucumbido a lesiones que hubieran puesto en verdadero peligro a un cazador, mucho más a una persona como él. Realmente le debo mucho. Una cazadora de clase sanadora. No solo eso, era una cazadora de rango B. Cada vez que aparecía una puerta, la asociación le pedía que los acompañase y, por supuesto, Jingwoo siempre terminaba sentado o tumbado a su lado recibiendo tratamiento. Te duele, ¿verdad? Por favor, resiste, tu cara me suena. ¿Nos hemos visto antes? ¿Te has lesionado de nuevo? Parece que nos encontramos una y otra vez. Me dijiste que te llamabas Jingwoo, ¿estás bien? ¿Alguna vez has pensado que quizá la vida de cazador no es para ti? ¿Otra vez? Extiende tu brazo. No, el otro, esto se puede curar con unas cuantas vendas. No sabiendo cómo expresar su gratitud, solo podía disculparse con ella. Al ver su rostro silencioso, Hue se sintió mal tras su discurso y se tranquilizó. ¿Realmente lo sientes? Por supuesto. Después de pensarlo por un tiempo, Hue miró a Jingwoo mientras las comisuras de su boca se elevaban ligeramente. Bueno. Quizá puedas invitarme a comer alguna vez. Esa respuesta lo dejó mudo de la sorpresa. No esperaba ese comentario. Una chica, pensó mientras miraba la sonrisa pícara en la cara de Hue. Acababa de recordar que tenía 20 años. Si hubiese llevado el pelo corto y vestido con un uniforme escolar, sería la imagen ideal de un estudiante. Tras imaginarla con su uniforme no pudo evitar sonrojarse. ¿Tú no quieres comer conmigo? Preguntó Hue, tras ver que era incapaz de responder a sus palabras, mientras resoplaba y ponía mala cara. Justo en ese momento, una conmoción surgió en la vanguardia del equipo. Hemos llegado. La habitación del jefe. Al escuchar esas palabras, Jingwoo y Hue giraron sus cabezas hacia adelante.
Había unas puertas gigantes que señalaba el final del túnel. Todos los cazadores se reunieron ante las puertas. Y pensar que había una puerta justo al final del túnel. ¿Crees que siempre ha estado aquí? Es la primera vez que veo una puerta como esta. ¿Piensas que será peligroso? Mientras susurraban silenciosamente unos con otros, los cazadores se sentían inquietos. Después de todo, sus vidas estaban en juego. Tenían que tener cuidado, pero no tanto como para impedir que siguieran adelante. ¿Queréis volver con las manos vacías después de todo esto? Dijo Son mientras ponía sus manos sobre las puertas. Sois libres de retroceder. Iré solo. Son era un rangoce con más de 10 años de experiencia. Si no fuera por el hecho de que tenía más de 60 años, probablemente habría sido contratado por uno de los grandes gremios. Siendo un cazador tan veterano y hablando con tanta confianza, la inquietud del resto de cazadores se fue calmando paulatinamente. Ahora que lo pienso, dijo uno de los cazadores. Escuché un rumor sobre las mazmorras dobles. Decía que tienen algunos tesoros increíbles en su interior. Sí, oí una vez que un gremio de nivel medio encontró una mazmorra doble y pasó a ser de golpe un gran gremio. Además, los niveles de las bestias mágicas suelen ser más o menos del mismo nivel. Todos los cazadores tenían la misma idea rondando en su cabeza. ¿Y si esta doble mazmorra contenía un tesoro increíble? ¿Y si los monstruos fueran del mismo nivel que los anteriores? No podemos permitir que ese anciano se quede con todos los tesoros. Tienen que ser míos. Olvídate de los costes del parto, probablemente pueda pagar una gran escuela privada o liquidar la hipoteca. Y así, poco a poco, los pensamientos de los cazadores cambiaron positivamente. Incluso Jinwoo renovó su determinación. No puedo regresar con un núcleo de rango E. Como mínimo tiene que ser uno de rango de bueno, otro de rango E será suficiente. Tampoco tenían por qué encontrar una bestia mágica. Si encontramos un tesoro tras esa puerta, era un acuerdo estándar que cualquier tesoro o artefacto encontrado dentro de una mazmorra se dividía a partes, iguales entre todos los miembros del grupo. Esto difería con los núcleos de las bestias, que solo se repartían entre los cazadores que había ayudado a matar al monstruo. Si puedo obtener un gran logro, podré estar tranquilo por una temporada. ¿Es esa la cara de alguien que está cazando por diversión? Preguntó Hue tras ver su rostro determinado. ¿Quién arriesga su vida por el trabajo hoy en día? Pero por una afición es diferente. Respondió Jinwoo encogiéndose de hombros. ¿Qué? Añadió Hue poniendo una expresión de incredulidad en su rostro justo antes de que Son comenzara a empujar las puertas, para abrirlas. A través de algún mecanismo desconocido, la puerta gigante se abrió con facilidad con el simple empujón de un viejo de 60 años. ¡Bam! Las puertas se abrieron de par en par revelando una sala enorme. Los cazadores entraron empujándose unos a otros. Deberíamos entrar. Dijo Jinwoo. No quería quedarse atrás, y tomó de la mano a Hue. Con la cara roja, Hue se dejó llevar. Cuando los primeros pasos de los cazadores pisaron el suelo de la sala, las numerosas antorchas que llenaban las paredes se iluminaron. Al mismo tiempo, ¿se ha encendido la luz? Es la primera vez que veo algo como esto. Algo. Es diferente. Los cazadores estaban vigilando los alrededores. Se sentía como si hubieran entrado en un gran templo. Algo ominoso estaba oculto en las profundidades. El suelo, las paredes e incluso el techo estaban cubiertos de musgo. Algunos cazadores no pudieron evitar estremecerse ante lo que estaban viendo. Algo está mal. ¿No tenéis la sensación de que nos están vigilando? Los más asustadizos se fueron rezagando mientras que los más osados se adentraron en la habitación sin dudarlo. Tisk. No digas esas cosas. Vamos a terminar rápido con esto y volvamos. El interior de la habitación era increíblemente grande. Era una sala coronada por una cúpula solo comparable a un estadio olímpico. No, quizás era más grande, pero al mismo tiempo se sentía como si estuvieran siendo apretados. ¿Qué es esa cosa? Eso no puede ser el jefe. Al fondo de la sala había algo cuyo tamaño superaba la razón y la lógica, y se encontraba sentado en un enorme trono. Solo podía describirse como la enorme estatua de un dios. Increíble. ¡Uah! No podían evitar sentirse sorprendidos. Si la estatua de la libertad estuviera sentada debería ser de ese tamaño, pensó Jinwoo, incapaz de dejar de comparar su tamaño con la estatua de los Estados Unidos, aunque esa era femenina y esta era de un hombre. No. Esta puede que sea más grande. Los cazadores reunidos ante la estatua no pudieron evitar tragar repetidamente. Estaban paralizados por el miedo, preguntándose si la gigantesca estatua sería el jefe de la mazmorra. Pero la estatua no se movió. Suspiró aliviado Son. Con renovadas esperanzas, los cazadores se dispersaron para investigar la habitación gigante. No veo ningún monstruo, de verdad. Olvídate de las bestias mágicas, ni siquiera veo un solo bicho. Dejando de lado su interior bien iluminado y su enorme tamaño, la sala era bastante simple. Sus paredes estaban adornadas por innumerables antorchas, y justo delante de ellas, había estatuas, algo más grandes que una persona común, formando un círculo. Precioso, es como una obra de arte. Cada estatua estaba sosteniendo algo diferente en sus manos. Algunas tenían armas, otras libros, algunas instrumentos musicales o antorchas. Es como, comenzó a hablar Kim, la decoración de un templo. Añadió Son terminando su frase. Continuó mirando hacia sus pies. Esto.
¿Es un círculo mágico? En el centro de la sala había unas inscripciones formando un círculo que nunca había visto en su vida. Señor Son, hay algo escrito aquí, ¿puedes venir a echarle un vistazo? Dijo un cazador, que se había encontrado con una estatua distinta a las demás. Dejando de observar el círculo, Son se dirigió hacia el cazador. Al final, uno por uno, el resto también se reunieron delante de la extraña estatua. De todas las estatuas de la sala, esta era la única que tenía alas y sostenía una tablilla de piedra con unas inscripciones en su superficie. Son runas. Dijo Son tras analizar la tabla. Runas. Una forma de texto que se podía encontrar en el interior de las mazmorras. Se trataba de unos símbolos que no se podían encontrar en ningún otro lugar de la tierra y, solo los cazadores que habían sufrido el despertar como magos, eran capaces de leerlos. Estos son los mandamientos del templo de Cartenon. Dijo Son mientras leía en voz alta la primera línea de la tabla. Jingwoo se encontraba escuchando las palabras de Son con una cara seria. Pero entonces, alguien lo agarró del brazo. Dándose la vuelta, vio a Hue mirándolo con una cara pálida y llena de terror. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Dijo Jingwoo preocupándose por su pálido rostro. Allí, Jingwoo siguió los dedos de Hue con su mirada hacia la enorme estatua del dios. Estaba apuntando a su cara, pero no era capaz de apreciar ninguna diferencia desde la primera vez que la había visto. Dijo inclinando la cabeza. San. Sus ojos. Los ojos de la estatua se han movido. Tartamudeó Hue. ¿Qué? Pero no importaba cuánto rato se quedara mirando, el resultado siempre era el mismo. La estatua estaba quieta, inmóvil. Debes haberlo imaginado. Aún así, sus palabras no consiguieron tranquilizarla. Bajando su mirada al suelo, Hue simplemente se aferró a sus brazos temblando. Espera, una sensación de temor se apoderó repentinamente de Jingwoo. ¿De dónde sale ese sonido? El sonido crepitante proveniente del fuego de las antorchas se volvió mortalmente silencioso. Primero, mientras tanto, la lectura de la tabla por parte de Son continuaba sin pausa. Adora al Señor. Segundo, alaba al Señor. Tercero, prueba tu fe al Señor. Los que no cumplan estos mandamientos no podrán volver vivos. Y en ese momento, ante el crujido repentino, todos los cazadores se sobresaltaron. ¿Qué está pasando? La primera persona en darse cuenta de que algo estaba sucediendo fue Jingwoo. Después de estar concentrado en sus oídos debido a las antorchas, pudo notar de inmediato lo que estaba sucediendo. Las puertas se están cerrando. Al escuchar sus palabras, todo el grupo se volvió hacia la entrada, solo para ver cómo las puertas se cerraban de golpe. Maldita sea, no puedo soportarlo más. El primer cazador que había votado, no, soltó una maldición y se dirigió hacia la entrada. Me voy. Podéis quedaros con todos los jefes y tesoros que queráis. Dijo mientras miraba desafiante a Son, giraba su cabeza y agarraba el pomo de la puerta. Pero en ese momento, los ojos de Son se agrandaron. No, ¡cras! La parte superior del cuello del hombre que estaba sosteniendo la aldaba de la puerta desapareció y su cuerpo cayó, de espaldas al suelo. ¡Paf! Es una locura. Tiene que ser un sueño. Al verlo, los cazadores comenzaron a gritar. Esa cosa acaba de moverse. ¿Qué? Las estatuas se pueden mover. Tenemos que luchar contra esas cosas. Ni siquiera lo he visto blandir esa masa. San. Sus ojos. Los ojos de la estatua se han movido. Pensó Jingwoo rememorando las palabras de Hue. Si eso es verdad, no pudo evitar estremecerse. Estaba haciendo un esfuerzo para mover su aterrorizado cuerpo y volverse hacia la estatua. Cuando se giró, se dio cuenta de que lo estaban mirando. Jingwoo se acababa de dar cuenta. Y esto era solo el comienzo. Capítulo 3. El comienzo de la batalla. En ese momento, los gigantescos ojos de la estatua del dios se iluminaron con una luz carmesí. Al darse la vuelta, había sentido su mirada. ¿Era el instinto de un cazador? No, era el instinto de supervivencia de un ser vivo. Algo iba a pasar. Algo que estaba más allá de su capacidad de comprensión. Algo que no podía permitirse. Agachaos. Gritó Jingwoo con todo su corazón, mientras tiraba a Hue al suelo. Casi al mismo tiempo, un rayo de luz salió de los ojos de la estatua. ¡Braham! El rayo de luz pasó a través de donde Jingwoo había estado de pie unos momentos antes. Solo fue una décima de segundo. No, una centésima. Si el tiempo de su reacción hubiera sido solo un poco más lento. Pero el resto de cazadores no tuvieron tanta suerte. Los gritos no venían de los cazadores que habían sido golpeados por la luz. Esos desafortunados fueron desintegrados instantáneamente, dejando un rastro de ceniza y piedra quemada a su paso. Los chillidos venían de los cazadores que habían tenido la suerte de sobrevivir. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo ha podido? Los cazadores se encontraban en estado de shock. De las 16 personas que habían entrado en la sala, ahora solo quedaban 11 cazadores vivos. Nunca habían experimentado un ataque tan terrorífico. Apenas pude esquivarlo gracias a la advertencia de Jingwoo. Si el señor Sang no hubiera gritado hace un momento, los cazadores miraron hacia Jingwoo y tragaron saliva. Era su salvador. Si no fuera por él, sabían que ahora estarían entre los fallecidos. Con todo su cuerpo inclinado en el suelo, Jingwoo levantó la cabeza hacia la estatua.
Sus ojos seguían iluminados con un brillo carmesí, pero no estaba continuando con su ataque. ¿Se acabó? Pensó mientras volvía a mover su cabeza para mirar hacia el suelo. Hue se encontraba debajo de él, temblando de miedo. A pesar de que era una cazadora de rango B, esta era una de las razones por las que siempre iba a incursiones organizadas por la Asociación de Cazadores y, no a las de un gremio más grande. Su respiración era cada vez más irregular, no podía dejarla en ese estado. Mientras pensaba qué podía hacer para ayudarla, Jingwoo comenzó a levantarse cuando sintió una mano poderosa que lo obligó a volver a agacharse. No te pongas de pie, dijo Son. Aunque se encontraba sorprendido, Jingwoo hizo caso a sus palabras. Quédate donde estás, no te muevas de tu posición. Les gritó Son al resto de cazadores mientras los miraba a todos. Cuando terminó, se giró hacia Jingwoo una vez más. Los que se movían fueron atacados. Quienes te escucharon y se agacharon sobrevivieron. Ya veo, ¿no gritaste al darte cuenta? Preguntó Son confundido tras escuchar su respuesta. Simplemente sentí que algo peligroso se estaba acercando. Eso es todo. Son no podía dejar de mirarlo con ojos brillantes. Sus instintos son buenos, dicen que es un rango E. Si tan solo sus habilidades fueran un poco más altas. Su mirada se convirtió en una de lástima mientras seguía mirando a Jingwoo. A su vez, este pudo ver mejor al hombre que lo estaba mirando. Al final se dio cuenta de algo que llamó poderosamente su atención. Señor. Su brazo. Está bien, puedo soportarlo. Pero, añadió Jingwoo mientras tragaba saliva. El brazo derecho de Son estaba colocado sobre su hombro, pero su brazo izquierdo había desaparecido. Mientras Hue lo miraba en silencio, Son envolvió los restos de su camisa alrededor de su muñón sin pronunciar una palabra. Únicamente estaba apretando los dientes para aguantar el dolor. ¿Puedes hacer un nudo? Es difícil con solo una mano. Cuando Jingwoo asintió y terminó lo que apenas se podían llamar primeros auxilios, Son dejó escapar un largo suspiro. Era un suspiro que mostraba la experiencia de 10 años de caza. Ay, dis. Después del pequeño tratamiento se quedó mirando a su alrededor y pudo observar el estado de la situación. El hecho de que la estatua hubiese detenido su ataque no significaba que sus problemas habían terminado. El tiempo siguió transcurriendo lentamente. ¡Buah! ¿Por qué nos ha pasado esto? Algunos de los cazadores comenzaron a llorar de nuevo. No podemos quedarnos así para siempre. La paciencia de los supervivientes fue llegando lentamente hasta su límite. Tenemos que marcharnos. Pensó Jingwoo que estaba sintiendo lo mismo. Pero, ¿qué podían hacer? Si la suposición de Son era correcta, serían atacados en el momento en que comenzasen a moverse y, aunque lograsen esquivar el ataque, todavía tenían que atravesar las estatuas que custodiaban las puertas. Y ese era el otro problema, el movimiento de las estatuas de las puertas era tan rápido que apenas eran capaces de verlo a simple vista. ¿Cómo iban a tener tiempo suficiente para abrir las puertas? Era una situación imposible. La aniquilación de todos los cazadores solo era una cuestión de tiempo. Espera. ¿Una cuestión de tiempo? Cuando ese pensamiento apareció en su cabeza, lo siguió una idea incómoda. Se estaba dando cuenta de algo que ninguno de los otros había notado. ¡Ay! Aquí hay algo que falla. Quizás ahí estaba la respuesta. Pero en ese momento, no te muevas. Le gritó Son al Yu. Cállate, no sabemos cuándo va a atacarnos de nuevo esa cosa. ¿Quieres que nos quedemos esperando a que ocurra? Respondió. Yu era un cazador de clase explorador y, como alguien capaz de lanzar su cuerpo en medio de un combate, sus habilidades físicas eran mucho mejores que las de un humano ordinario. Además, era alguien cuyas habilidades habían sido reconocidas por un gran gremio, que incluso le había ofrecido un contrato de trabajo. No voy a morir de esta manera. Bajó su cuerpo y se impulsó con ambas piernas hacia la puerta. Realizando un movimiento explosivo, corrió con todas sus fuerzas. Al verlo, Jingwoo se dio la vuelta y puso su mirada en la estatua gigante. Como esperaba, la estatua enfocó su mirada en Yu y un rayo de luz salió desde sus ojos. ¡Bra! El rayo cubrió la espalda de Yu. ¡Uah! Gritó una de las cazadoras incapaz de controlar su miedo. Al mismo tiempo, un charco amarillo apareció lentamente en el sitio en el que se encontraba. ¡Oh, Dios mío! Dijo otro de los cazadores con una cara seria. No había rastro de Yu. Solo quedaban 2 pies justo por debajo del lugar en el que le había alcanzado el rayo. ¡Lue! Uno de los hombres de estómago débil comenzó a vomitar. Esta cosa era más que capaz de aniquilar a todos los cazadores en un instante. Le resultaría más fácil que aplastar un insecto con los pies. Pero entonces, ¿por qué no nos mata a todos? Pensó Jingwoo mientras fruncía el ceño. Podía acabar con todos, pero no lo hacía. Comparado con las bestias mágicas que siempre se lanzaban contra los cazadores, esta cosa era diferente. Solo atacaba a la persona que se movía hacia la puerta. Había un patrón y unas condiciones para sus ataques. Era como un juego con reglas. Quizá. ¿Hay normas en esta sala? En ese momento, Jingwoo encontró la pieza que le faltaba a su rompecabezas. Era la tabla que Son estaba leyendo antes. Los mandamientos del templo de Cartenon. Un mandamiento era una regla y las reglas estaban escritas para ser cumplidas. Si había una salida de este lugar, solo podía estar en un sitio. La clave tenía que estar tallada en esa tabla. Adora al Señor. Dijo Jingwoo pronunciando la primera norma en voz alta. ¿Has dicho algo? Contestó Son mirándolo.
Si estoy en lo correcto, pensó, llevándose un dedo a los labios en lugar de responder. Lentamente, se levantó mientras Son trataba de detenerlo. Solo cuando negó con la cabeza con una cara seria, el mago dejó de intentar agarrarlo. Esa no es la cara de alguien que se ha dado por vencido en la vida. Pensó Son mientras asentía hacia Jingwoo. Sin apartar la vista de la estatua, se levantó lentamente, alzando su cuerpo cada vez más alto. De repente, la mirada de la estatua cayó sobre él. ¡Braham! Si hubiera dudado tan solo una fracción de segundo en volver a agacharse, habría perdido mucho más que unos pocos mechones de cabello. Casi había muerto, solo podía jadear con fuerza. Wow. Cuando sus ojos se encontraron con la estatua, supo que estaba mirando directamente a los ojos de la muerte. Intentó volver a levantarse, pero sus piernas no podían dejar de temblar. Pero, no había sido en vano. No ataca a alguien que se está moviendo. Mientras tuviera su cuerpo agachado, ningún tipo de movimiento causaba una reacción en la estatua. No, ataca si alguien se eleva por encima de cierta altura. Había arriesgado su vida para poder confirmarlo y ahora estaba seguro. Comprendía el significado de la primera norma. Capítulo 4. Los 3 mandamientos. Todos. Gritó Jingwoo. Cuando lo escucharon, todos pusieron sus ojos en él. Tenéis que hacer una reverencia ante la estatua del dios. Todos los cazadores estaban confusos ante sus palabras. ¿Reverencia? ¿Ante esa cosa? Al momento, el resto comenzó a maldecir a Jingwoo. Joder. ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Es una situación en la que se puede decir algo así? Te has vuelto loco, San Jingwoo. Parece que te juzgué mal. Si pudiera levantarme te patearía en el trasero. Dijo Kim ensanchando sus fosas nasales. Jingwoo se mordió los labios. 6 de sus compañeros habían muerto ante la estatua, por ello había desatado la ira de los demás al pedirle que le hicieran una reverencia. Más importante, no había ninguna clase de prueba de sus conjeturas. Solo era un presentimiento, no era algo que pudiera explicar o expresar fácilmente ya que, para él, era un instinto. Lo haré, dijo alguien mientras se encontraba perdido en sus pensamientos. Era una voz que había salido a su espalda. Los ojos del resto de cazadores se volvieron hacia el líder del grupo. Señor Son, ¿vas a hacerle una reverencia a esa maldita estatua? Todos los cazadores estaban confundidos. ¿Qué has descubierto? Preguntó Son mientras posaba su mirada en Jingwoo, pero Jingwoo solo podía negar con la cabeza. ¿Solo es un presentimiento? Sí. Por ahora, ya veo. El instinto de Jingwoo había hecho que 11 de ellos continuaran con vida, bueno, 10 después de la muerte de Yu. Así pues, ¿no valía la pena intentar confiar en él? Eso era lo que creía Son. Por ello, cuando el líder del grupo le hizo una reverencia a la estatua, el ambiente se volvió sombrío. ¿Realmente lo vas a hacer? Por favor. Inclínate ante la estatua del dios, puede ser nuestra única forma de salir de aquí con vida. Dijo Jingwoo aprovechando la oportunidad que Son le había brindado. Vivir. Salir vivo de este lugar. Esa frase llegó a los oídos del resto poniendo una gran carga sobre sus hombros. ¿Salir de aquí con vida? ¿Podemos salir? ¿Solo por hacer una reverencia ante esa cosa? Uno por uno, de forma vacilante, los cazadores comenzaron a hacer una reverencia ante la estatua. Finalmente, Kim también hizo lo mismo que los demás. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Sus ojos aún brillaban con un resplandor rojizo. ¿Estaba equivocado? Pensó mientras sentía cómo su corazón se hundía en el estómago. En ese momento, su mirada se volvió hacia Hue. Seguía tendida en el suelo con sus manos cubriendo la cabeza. Era difícil decir que estaba en una posición de reverencia ante la estatua. Pensó mientras agarraba suavemente las manos de Hue que, sorprendida por el contacto, no podía dejar de mirarlo como una presa aterrorizada. Asintiendo en silencio, le soltó una mano y la ayudó a asumir una posición de adoración ante la estatua. Debería valer, pensó mientras ponía la misma postura. Estaba arrodillado ante la estatua, con las manos en el suelo y la cabeza gacha. Cuando terminó, se produjo un cambio. ¡Uah! Los cazadores no pudieron evitar gritar. La estatua, mirad todos a la estatua. Sus ojos, la luz que adornaba los ojos se estaba desvaneciendo. ¿De verdad está funcionando? Cuando las luces desaparecieron completamente de sus ojos, los cazadores comenzaron a aplaudir al unísono. La luz ha desaparecido. Estamos vivos. Los emocionados cazadores se levantaron de sus posiciones y aplaudieron, pero la estatua no reaccionó. Suspiró aliviado mientras seguía su ejemplo. Había funcionado. Esta sala funcionaba de acuerdo a un conjunto de normas y condiciones, como un juego. Si eso es verdad, el juego todavía no había terminado. Había 2 mandamientos más. Alabad al Señor y demostrad la fe. De repente, la sala entera comenzó a temblar bajo un fuerte estruendo. Como pensó mientras la expresión de su cara se oscurecía. Sus conjeturas habían sido correctas. Esto no había terminado. En ese instante, el enorme cuerpo de la estatua comenzó a levantarse lentamente de su asiento. ¡Uah! Los cazadores que se encontraban celebrándolo todos juntos con lágrimas de alegría, se congelaron. ¿Qué? ¿No ha terminado? No, no puede ser. Congelados de miedo, no eran capaces de decir mucho más. Sus caras estaban llenas de terror y desesperación. No. No. Finalmente, la estatua se levantó por completo. Miró a su alrededor y dio un paso hacia los cazadores. ¡Braham! Cada vez que la estatua pisaba el suelo, la sala temblaba. ¡Braham!
Su figura era tan grande que su cabeza casi alcanzaba el techo. Bra. A medida que se acercaba, su gran tamaño ejercía mayor presión sobre los cazadores. Estaba cerrando lentamente la brecha que los separaba. Oye, señor Sang Jingwo, ¿qué debemos hacer? Los cazadores que habían estado maldiciendo a Jingwo hacía unos instantes ahora lo miraban en busca de esperanza. ¿Hay algo más que tengamos que hacer? Di algo. Aunque eran adultos, las caras de los cazadores estaban a punto de romperse de tanto llorar. Solo eran capaces de mirar a Jingwo buscando su salvación. Dice, alabad al Señor. Esa es la clave. Dijo mientras ayudaba a la paralizada Hue a ponerse en pie. Ah, eso es. Respondió Kim. Es lo que está inscrito en la tabla. Así es, alabad al Señor y demostrad la fe, tenemos que cumplir los 3 mandamientos. Dijo Jingwo con urgencia. Bra. Con su último paso, la estatua ya estaba prácticamente ante el grupo. Su enorme sombra cubrió a todos los cazadores, cuyos rostros palidecieron. Yo. Voy a intentarlo. Dijo uno de los cazadores. Normalmente era un hombre tímido, pero había dado un paso adelante. Oye, ¿qué vas a hacer? Dijo Kim. Soy parte del coro de mi iglesia. Estoy orgulloso de eso. Respondió el joven mientras caminaba hacia la estatua. Cuando estuvo cerca, respiró hondo y comenzó a cantar con una voz pura. Ve hacia el Señor, renuévame y dame tu bendición. La estatua se detuvo. Los cazadores estaban sin aliento ante su asombro y la sorpresa. Como si estuviera satisfecha con la canción, la estatua se había quedado inmóvil. Todos los demás sonidos de la habitación habían desaparecido. Solo se podía escuchar la voz del joven en la sala. Ganando coraje por el aparente buen resultado, el cazador fortaleció la voz y continuó cantando. Todas mis debilidades serán eliminadas por la gracia de mi Señor. No. Eso está mal. Pensó Jingwo mientras se encontraba en medio de los cazadores. No podía quitarse una sensación de inquietud. La sensación de que faltaba algo. Está equivocado. Se estaba repitiendo esa idea una y otra vez en su cabeza. Esta habitación tenía su propio conjunto de reglas y, en ese momento, el cazador estaba cantando una alabanza cristiana, no la de esta habitación. Pero, de alguna forma, la estatua no se movía. ¿Sería suficiente para satisfacer sus condiciones? Jingwo inclinó la cabeza. La razón por la que no había detenido el canto era porque no podía pensar en ninguna otra forma de detener a la estatua. Pero, de repente, un fuerte estruendo rompió el canto. Y cuando la estatua volvió a levantar el pie, los restos destrozados del cazador se desprendieron de su suela. El resto de cazadores no pudieron evitar gritar. El rostro de la estatua no había mostrado emociones, pero ahora estaba lleno de una rabia increíble. Está enfadado. Corred. Los cazadores escaparon rápidamente de la estatua. Gritó una de las cazadoras, habiendo perdido todo pensamiento y razón tras ver cómo era aplastado su compañero bajo el pie de la estatua. Mierda. Pensó Jingwo mientras iba corriendo con Hue en sus brazos. Estaba tratando de volver rápidamente para tratar de ayudarla cuando fue bloqueado por Son. Señor, es demasiado tarde. Como si estuviera aplastando una mosca, la estatua golpeó con su mano a la cazadora. Era una escena espantosa que no resultaba fácil de soportar. ¿No podemos ayudar a todos, o también estás intentando matar a esa joven que tienes en los brazos? Le riñó Son. Ante sus palabras, Jingwo volvió a prestar atención. Son tenía razón. Ayudadme. La estatua ya no caminaba. Estaba corriendo de cazador en cazador, aplastándolos bajo sus pies. Con cada uno de sus pasos, el templo temblaba. Jingwo corrió apretando los dientes, mientras que Hue se aferraba a su cuerpo con los ojos cerrados. Vamos a separarnos. Vale. Sabían que correr juntos los convertía en un mejor objetivo, por lo que Jingwo y Son se separaron el uno del otro. Estaban tratando de mantener la mayor cantidad de distancia posible entre ellos y la estatua, por lo que corrió hacia la pared. Había visto cómo Park había corrido hasta allí con todas sus fuerzas, sabiendo que había más en juego que solo su propia vida. La imagen de su familia estaba reflejada en sus ojos llorosos. Su hijo, que era muy parecido a su padre. Su esposa, con su segundo hijo en brazos. Park no podía permitirse morir en un lugar como este. Estaba sacando cada gramo de fuerza que podía lograr para llegar hasta el muro más rápido que el resto de cazadores. Wof. Señor Park. Dijo de repente Kim haciendo que Park se girara para mirarlo. A tu espalda, date la vuelta. Le volvió a gritar Park haciéndole un gesto para que mirara a su espalda. Pero en ese momento algo afilado brotó de su pecho. Cruz. Park había quedado dividido limpiamente desde la parte superior de su cabeza hasta la entrepierna. Los dos lados cayeron en diferentes direcciones sobre el suelo. Señor Park, la estatua que había partido en dos a Park con un simple movimiento de espada regresó a su posición junto a la pared, como si nada hubiera pasado. Malditas piezas de mierda. Dijo Kim mientras contenía las lágrimas tras presenciar la muerte de su amigo. Detrás, la estatua gigante iba cazador tras cazador aplastándolos con sus pies.
Los que huían hasta la pared eran atacados por las estatuas. Mi brazo, mi brazo. El interior del templo se había convertido en una escena de terror y matanza. Uf. Jingwoo jadeaba con fuerza mientras seguía corriendo. Por su frente goteaba un sudor frío. Sentía sus piernas cada vez más pesadas y su aliento era cada vez más débil, pero en su cabeza solo había una idea, que se repetía, una y otra vez. Alabad al Señor. Alabad al Señor. Alabad al Señor. El segundo mandamiento estaba nadando en su mente. La clave para resolver su significado tenía que estar oculta dentro de la sala. Debe de haber algo que se supone que tenemos que usar, pero cuando los casados exploraron el templo cuando entraron por primera vez, no habían encontrado herramientas ni mecanismos extraños. Lo único que hay son esas malditas estatuas. Pensó Jingwoo. Espera, un pensamiento le había llegado a la cabeza. Lo único que hay son estatuas. ¿Cómo no lo he pensado antes? Gritó con los ojos bien abiertos. Si las estatuas eran lo único que había en la sala, entonces tenían que ser la clave para resolver el misterio. Solo se movían cuando alguien se les acercaba, y esa debía ser la clave, usarlas de alguna manera. Si estoy en lo cierto, todos, corred hacia las estatuas que portan instrumentos. Gritó con toda la energía que le quedaba. El grito de Jingwoo llegó a todos los cazadores. ¿Instrumentos? La esperanza volvió a sus ojos. A diferencia del momento en el que les habían pedido que hicieran una reverencia, ninguno de los cazadores dudó de sus palabras. Por supuesto, si Jingwoo estaba equivocado, serían masacrados cuando se acercaran a las estatuas. Pero en este momento no había ninguno que desconfiara de sus instrucciones. Son fue el primero en llegar hasta una estatua con un instrumento. Aguantando la respiración, miró lentamente hacia la estatua. Como reaccionando a su mirada, los dedos de la estatua comenzaron a moverse y a tocar el arpa que sostenía con sus manos. Era un sonido hermoso. Tiene razón, moveos a las estatuas con instrumentos. Con una renovada esperanza, cada cazador corrió hacia las diversas estatuas que portaban instrumentos. Trompetas, flautas, liras. Pronto, un armonioso conjunto de notas músicas llenó todo el templo. Kem, que había estado corriendo hasta quedarse sin aliento, se derrumbó ante una estatua que llevaba una mandolina. Ting, tang. Cuando la melodía de la mandolina sonó por el aire, la estatua que había estado persiguiendo a Kim se detuvo, haciendo que éste estallara en lágrimas, incapaz de contener sus emociones. ¡Buah! Bajo sus llantos, la estatua se separó de él y observó el resto del templo buscando un nuevo objetivo. ¡Mierda!, exclamó Jingwoo al notar su mirada. Comenzó a correr otra vez, con su corazón latiendo como si estuviera a punto de explotar. Estaba empapado de sudor. ¿Por qué? ¿Por qué no está tocando? Había llegado hasta una estatua que sostenía unos tambores con sus manos, pero su silenciosa figura no daba ninguna indicación de que fuera a tocar su instrumento. No podía dejar de mirarla con el resentimiento dentro de sus ojos. ¡Braam! 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 Con una velocidad aterradora, la estatua de Dios cerró la brecha entre ellos. Aunque estaba en el extremo opuesto de la sala hacía tan solo unos momentos, se estaba acercando rápidamente. ¿Es porque Hue y yo estamos en la misma estatua? Esa debía ser la respuesta, por lo que comenzó a mirar a su alrededor. Ninguno de los otros cazadores había tenido problemas con su estatua. No tengo tiempo para pensarlo. Dejó a Hue y se preparó para echar a correr. Jingwoo, murmuró mientras se aferraba a sus mangas. Los dos moriremos si me quedo. Le dijo tranquilamente en sus oídos. Pero cuando vio las lágrimas formándose en la línea inferior de sus pestañas, Jingwoo supo que no tenía tiempo para explicárselo. Apartó suavemente sus temblorosas manos de sus mangas y corrió con todas sus fuerzas hacia otra estatua. Tam, tam, tam. A su espalda, el sonido de un tambor comenzó a sonar mientras corría. Gracias a Dios. Solo quedaba una cosa por hacer, llegar con seguridad hasta otra estatua. Era el único que no había logrado ponerse a salvo en una escultura que portase un instrumento. Por ello, la ira de la estatua gigante estaba completamente centrada en su persona. No podía dejar de correr mientras escuchaba los pasos de su perseguidor. ¡Braam! ¡Braam! A medida que la distancia entre él y la estatua iba haciéndose más corta, sus jadeos se fueron haciendo cada vez más fuertes. Aunque era el más bajo de los cazadores de rango E, como cazador, su cuerpo ofrecía algo de ayuda en una situación como esta. Solo un poco más, solo un poco más. Al darse cuenta de que los pasos de la estatua estaban cada vez más cerca, se enfocó únicamente en sus piernas, aumentando la velocidad. Estaba muy cerca de alcanzar su objetivo. Por ese camino no. Le gritó Son. Estando enfocado en los movimientos de la estatua gigante, Jingwoo no se había dado cuenta de la estatua a la que se estaba acercando. ¡Ah! Gritó. No lleva un instrumento. Ahora se daba cuenta de que lo que parecía ser un instrumento era en realidad un escudo y, sin piedad, la estatua lo alzó y lo dejó caer sobre él. ¡Ah! Jingwoo se arrojó hacia un lado. ¡Despierta!, le gritó Hue. Mientras rodaba por el suelo, miró hacia arriba. La estatua gigante estaba casi sobre él. He saltado de la sartén. Con la caída se le había abierto una brecha en la frente. La sangre fluía ante sus ojos, dificultando su visión, pero no podía dejar de mover la cabeza a izquierda y derecha. Un instrumento, pero no encontraba ninguno. En ese momento, la estatua levantó su pie. ¡Mierda! ¡Braam! Jingwoo apenas consiguió evadir el golpe lanzando su cuero hacia un lado.
Pero estaba llegando a sus límites. Estaba prácticamente desfallecido y le resultaba difícil mantener el equilibrio por alguna razón. Por favor, si había algún dios en alguna parte, quería rezarle. En ese momento, notó una estatua que no sostenía ni un arma ni un instrumento. Eso es, se arrastró con los últimos vestigios de su fuerza poniendo todas sus esperanzas en esa estatua. Con un impulso final, se arrojó a los pies de la escultura que sostenía un libro entre sus manos. Arrastrándose frente a la estatua, se dio cuenta de que no tenía energía para moverse más. Jadeaba con fuerza mientras miraba a la cara de la estatua gigante, como si estuviera enfadada ante su resistencia a ser aplastado. La ira que reflejaba la cara había aumentado enormemente, pero se detuvo ante Jingwoo. Frente a un gigante tan alto como un edificio, solo podía luchar por respirar. Supongo que soy como una rata acorralada. La estatua se mantuvo inmóvil mirándolo fijamente. Es el fin. En ese momento, seguro de la llegada de una muerte inminente y viendo cómo esos ojos no dejaban de observarlo, un canto hermoso y tranquilizador comenzó a salir de la estatua que tenía tras él. Realizando un esfuerzo, se volvió y miró a la estatua mientras cantaba con una voz angelical. Su sonido reverberaba por todo el templo. Poco a poco, el rostro de la estatua comenzó a relajarse, las marcas de su furia demoníaca desaparecieron, haciendo que recuperara su rostro sin emociones original. Cuando terminó la música, la estatua gigante se dio la vuelta y regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. El sonido del gigante volviendo a tomar asiento resonó por todo el templo. Aref, estamos. Estamos. ¿A salvo? Preguntó Jingwoo mientras sonreía levemente entre sus pesadas respiraciones. Jingwoo. Dijo Hue mientras corría con todas sus fuerzas hacia él. Cuando llegó se derrumbó a su lado, mientras lo agarraba con fuerza al mismo tiempo que lloraba. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Estaba usando todo el maná a su disposición para probar todas las magias curativas que conocía. Pero ninguna tenía efecto. Uno por uno, los dispersos cazadores se reunieron ante Jingwoo. Sus expresiones eran oscuras. Oh, no. Jingwoo, en medio de sus miradas y palabras de lástima, Hue lloraba sin cesar. ¿Por qué me miráis así? Preguntó con un hilo de voz. Quería hablar más alto, pero no era capaz de reunir la energía necesaria. Entonces, trató de reunir fuerzas para ponerse de pie. Su pierna derecha había desaparecido por debajo de la rodilla. Miró a través de la habitación hacia la estatua que sostenía un escudo. La base estaba cubierta de sangre y su pierna estaba debajo. Se volvió y vio cómo la sangre goteaba de la nariz de Hue. Su cuerpo estaba llegando al límite. La curación de un sanador de rango B era insuficiente para regenerar una parte del cuerpo perdida. Sin embargo, continuaba intentándolo aunque sus esfuerzos fueran como recoger agua con una jarra rota. Pero, a medida que continuaba, tanto su maná como su vitalidad disminuían rápidamente. ¿Está bien, Hue? ¿Puedes parar ahora? No, puedo curar esto, te curaré. Los cazadores observaron a la pareja con pena. De los 17 que habían entrado en la sala, solo quedaban 6. De esos, 2 tenían lesiones graves. Son había perdido un brazo y ahora Jingwoo había perdido la pierna. Aunque sus vidas se habían salvado, ninguno era capaz de poner una sonrisa. De repente, un ruido atronador resonó en todo el templo. En el centro, el suelo con el círculo mágico grabado comenzó a elevarse, formando una plataforma. Jingwoo se dio cuenta de que había llegado el momento del juicio final. Demuestra tu fe. Ya había estado pensando en su significado. Capítulo 5. El juicio final. Cuando el trozo de suelo que se estaba elevando llegó a la altura de sus cinturas, se detuvo. Un altar, dijo Jingwoo hablando para sí mismo. Un altar. Acaba de decir que es un altar. El hombre que había salvado sus vidas no una, sino 2 veces, no era un despertado de alto nivel, sino un humilde cazador de rango E que habían menospreciado en el pasado. Si no fuera por Sang, estaríamos. Los pensamientos de los cazadores parecían estar sincronizados. Las palabras de Jingwoo les habían salvado la vida varias veces y ahora había pronunciado la palabra, altar. Creo entenderlo. Dijo el ingenioso Qin tras meditar la palabra. Con un movimiento, desenvainó la espada que llevaba en su cintura. Normalmente la usaba para matar bestias mágicas, pero su propósito era diferente en esta ocasión. Incluso un idiota como yo puede entender lo que quieres decir con altar. Los cazadores miraron la brillante espada desenvainada mientras tragaban saliva. Oye, señor Qin, ¿por qué sacas eso? Hablemos, vamos a hablarlo. El rango Cedezón era el más alto del grupo, pero con él fuera de servicio, no había nadie que pudiera igualarlo en un combate. Su habilidad brillaba incluso entre los de rango de Kem. Apuntó con su espada hacia el altar. El último mandamiento es, demuestra tu fe, y ahora este altar está en el centro de la sala. Dijo mientras apuntaba con su espada hacia el altar. Tenemos que sacrificar a alguien en el altar, ¿verdad, señor Sang? Dijo mientras miraba a Jingwoo. Esa es probablemente la última norma, pensó Jingwoo, para luego asentir tras las palabras de Qin. Uno de las 6 personas vivas tenía que transformarse en un sacrificio. Mientras levantaba la cabeza, vio a Qin acercarse a él con una mirada extraña en sus ojos. Una racha de sudor cayó por un lateral de su cabeza. Señor. ¿Qué vas a? Siéntate ahí tranquilamente. Dijo Qin mientras apuntaba con su espada a Son, que se encontraba al lado de Jingwoo revisándole las heridas. ¿Quién nos ha arrastrado a todos hasta aquí? Ha sido el señor Son.
Entonces, ¿no debería ser el que pague por todo esto, señor? Gritó Jingwo mientras intentaba levantarse, pero las manos de Son lo detuvieron. Solo podía girar su cabeza y mirarlo. Son negó con la cabeza sin decir ni una sola palabra mientras le rogaba con los ojos a Jingwo para que se quedara callado. Este quería decir algo, pero se tragó todas sus palabras. El señor Kim tiene razón. Tengo que asumir la responsabilidad. Dijo Son mientras se levantaba lentamente. Entonces estamos de acuerdo, viejo. Respondió Kim mientras hacía un gesto con la espada hacia el altar. Así que démonos prisa. 11 personas han muerto por tu culpa. Una de las víctimas había sido Park, amigo de Kem. Por supuesto, el grupo había votado antes de entrar a la mazmorra doble, con la premisa de que nadie se quejaría por el resultado. Pero, para Kim, que había perdido todo trazo de razón, era solo un recuerdo desvanecido en el fondo de su mente. Iré por mi propia voluntad, así que, ¿podrías guardar esa espada? Preguntó Son a Kim. ¿Cómo podría confiar en ti después de todo esto? Para de hablar y camina. Suspirando, caminó hacia el altar, seguido por Kim y su espada, que lo estaba apuntando a su espalda. No es culpa del señor Son, pensó Jingwo, mientras se mordía los labios, viendo toda la escena. Todos habían votado y aceptado el resultado. Para él, después de todo lo que habían pasado, echarle la culpa a Son era el colmo de la cobardía. Pero, desgraciadamente no tenía el poder para detener a Kim. Un rango D que estaba en la cima de los de su tipo contra un rango E que estaba en lo más bajo. La diferencia de poder era demasiado alta. Además, le faltaba una de sus piernas. Si intentaba hacer cualquier cosa, no solo él, sino también Hue, que lo estaba curando, podría convertirse en el blanco de la ira de Kim. Mierda. Jingwo cerró los ojos. De todos sus días, nunca había maldecido su debilidad como en este momento. Mientras tanto, Son se había subido al altar. Flash. Al subirse, apareció una llama roja en el borde del área central de donde estaba situado el altar. Todos tragaron saliva mientras se preparaban con cautela para lo que podría suceder a continuación. Pero no pasó nada. Simplemente, la llama continuaba parpadeando. Como no ocurría nada, con el paso del tiempo, Kim y los demás comenzaron a sentirse ansiosos. Oye, señor Sang, ¿no es así? Le preguntó Kim a Jingwo. No estoy seguro. Esperaba que el tercer mandamiento se cumpliera cuando una persona se subía al altar. ¿No estaba pidiendo un sacrificio? Bueno, no era una mala noticia. Si su teoría del sacrificio estaba equivocada, entonces existía la posibilidad de salvar a Son. La cara de Jingwo se iluminó. ¿Podría ayudarme a alguien a llegar hasta el altar? Pidió a los dos cazadores cercanos. Jingwo, tu lesión. Hue se puso de pie con Jingwo. Después de haber usado la mayor parte de su maná, su apariencia era pálida y se sentía extremadamente débil. Pero gracias a su ayuda, al menos había podido superar la sensación de dolor de sus heridas. Tengo prisa. La condición de Hue, la ira de Kim, el terror del resto de los cazadores. Se estaba quedando sin tiempo, pero con la ayuda de los otros dos cazadores, llegó hasta el altar. Subamos al altar. Sus ayudantes dudaron por un momento, pero estaban depositando su fe en Jingwo por lo que al final, subieron al altar. Al hacerlo, 3 nuevas llamas aparecieron al borde del altar. Flash, 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 tantas como el número de personas en la parte superior del altar. Pensó abriendo los ojos. Son, sus 2 ayudantes y él. Las 4 llamas parpadearon alrededor del altar, delineando un círculo. Viendo su ubicación, necesitamos otras 2 personas para completar el círculo. Y así, parecía que las personas restantes tendrían que subir al altar. ¿Crees que alguien vendrá a rescatarnos si esperamos? Le preguntó a Son. Hoy se cumple el 7º día desde que se abrió la puerta. Antes de que lleguen los refuerzos, esas cosas probablemente se moverán primero. Respondió negando con la cabeza. Siendo una puerta de rango D, seguro que la dejarán sola durante mucho tiempo. Bueno, es la asociación, después de todo. Una puerta sufría una apertura completa después de 7 días. Era trabajo de los cazadores evitar que eso sucediera. Tenían que cerrar la puerta matando al jefe de la mazmorra. Ese era el objetivo real de la incursión. Si no lo conseguían a tiempo, todos los monstruos dentro de la mazmorra obtenían la libertad de salir de la puerta e invadir el mundo. En eso consistía una mazmorra inconclusa. Jingwo miró a su alrededor. La estatua gigante permanecía en su asiento, mirando desde la distancia al grupo. Si a esa cosa se le permite salir de aquí, no podía imaginar la destrucción que sería capaz de producir. Por supuesto, su grupo sería el primero en ser masacrado si las estatuas de la sala obtuvieran la libertad. Así que Jingwo se daba cuenta que era inútil pedir ayuda. ¿Podéis venir los 2 hasta aquí? Dijo Jingwo mientras llamaba a Hue y a Kim. Hue siguió sus órdenes sin dudar, incluso el vacilante Kim corrió tras ella rápidamente. Cuando llegaron junto al resto, aparecieron 2 llamas más en el círculo. Flash, flash. Todos los cazadores jadearon con la aparición de las nuevas llamas. Ah, ¿qué está pasando? Como Jingwo había supuesto, algo estaba sucediendo. Está llegando. En el círculo exterior de la zona centro, comenzaron a aparecer pequeñas llamas azules. Una por una, se encendieron y formaron un círculo alrededor de las llamas rojas. 34. 35.
36, dijo Jinwoo mientras contaba las llamas azules. Las llamas rojas coinciden con el número de personas, pero hay 36 llamas azules. ¿Qué significa? En ese momento, la puerta que bloqueaba la salida se abrió sin previo aviso. Los cazadores se sobresaltaron al oírlo. Todos y cada uno de ellos querían correr hacia la salida, pero el recuerdo de los últimos instantes del cazador cantante aún permanecía fresco en sus mentes. Nadie hizo ningún movimiento. No sabían qué destino le esperaría a la primera persona en abandonar el altar. Al final, como si todos esperaran una respuesta, posaron sus miradas en Jinwoo, que solo pudo cerrar la boca y guardar silencio. Era demasiado pronto para llegar a una conclusión. Si la apertura de la puerta era o no una trampa o si era la forma de la mazmorra en hacerle saber que habían cumplido el último mandamiento. Ninguno lo sabía. Mientras los cazadores esperaban las indicaciones de Jinwoo, empezaron a sonar ruidos desde el borde de la habitación. Solo podían traer malas noticias. Ding, Sid Ding. Los 6 cazadores giraron las cabezas al unísono mirando a los bordes de la habitación. ¿Qué demonios? Ellas. Se están acercando, se están moviendo todas. La respiración de los cazadores se aceleró. Las estatuas, que anteriormente solo respondían si alguno se acercaba a ellas, de repente parecían estar más cerca que antes. En poco tiempo, Jinwoo pudo determinar completamente la situación. No, las estatuas no se han movido, los pedestales que tienen debajo se están acercando. El sonido de antes era el que hacían los pedestales de piedra mientras se desplazaban por el suelo. ¿Han dejado de moverse?, dijo Qin mientras se secaba el sudor de la frente. Mientras todos estaban centrados en las estatuas, Jinwoo no podía apartar la vista de las llamas azules. Iban desapareciendo poco a poco, solo en ese tiempo 3 llamas ya se habían extinguido. Ding, Sid Ding, ¿qué pasa?, gritó alguien. Cuando Jinwoo levantó la cabeza, vio que las estatuas que estaban frente a él se habían acercado. ¿Por qué solo las mías? Es porque he mirado a otro lado, pensó mientras cerraba los ojos para comprobar su nueva teoría. Ding, Sid Ding, maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos ahora? No apartéis la vista de las estatuas, les gritó Jinwoo al resto, ahora que sabía lo que estaba pasando. Ahora que lo pensaba más detenidamente, el movimiento inicial de los pedestales había ocurrido cuando todos le miraron para recibir orientación. Esos bastardos no se mueven cuando los estamos mirando. En esos momentos, otra llama azul se apagó sin provocar ninguna respuesta en las estatuas. Podría ser. Sin apartar los ojos de las estatuas, levantó con cuidado su brazo y miró su reloj. Como pensaba, una llama azul desaparecía cada vez que se completaba un minuto. Las llamas azules marcan el tiempo. Jinwoo supuso que el último juicio obligaba a aguantar hasta que desaparecieran las 36 llamas azules. Mientras cada uno de ellos cubriera las estatuas de su zona, estarían a salvo. Había una posibilidad de que nadie tuviera que morir en la última prueba. Faltan 30, pensó Jinwoo mientras miraba su reloj y las llamas azules para determinar el tiempo restante. Solo tenían que esperar por otros 30 minutos. Pero Jinwoo había cometido un error. Mientras contaba las llamas azules, había alejado la vista de las estatuas y habían comenzado a moverse otra vez hacia él. Ding, Sid Ding, no. No puedo seguir aquí, gritó el hombre que estaba situado de espaldas a Jinwoo, mientras corría hacia la puerta abierta. Estaba asustado por los sonidos de movimiento que venían a su espada, e incapaz de darse la vuelta para comprobar qué lo causaba. Perdió todo su coraje y tomó la decisión de huir. Cuando salió del altar una de las llamas rojas desapareció. ¡No! Gritó Jinwoo. Sin embargo, el hombre que corría con todas sus fuerzas lo ignoró y pasó a través de las puertas abiertas. ¿Qué? Señor Sang, ¿qué acaba de pasar? Está a salvo. Jinwoo estaba en la dirección opuesta a la puerta y no podía ver cómo era la situación. ¿Ha cambiado algo? La puerta. La puerta se ha cerrado un poco. ¿Se ha cerrado? No, no lo está. Comenzó a cerrarse poco después de que la atravesara, pero ahora ya no se mueve. Jinwoo recordó que la llama roja había desaparecido después de que el hombre abandonara el altar. Por supuesto, pensó mientras su corazón se hundía. El enigma que plagaba su mente se había despejado. ¿Qué parte de todo esto estaba demostrando su fe? La respuesta ahora estaba clara. Era la peor respuesta para una persona que solo podía caminar con la ayuda de otra persona. La puerta abierta era una trampa, una falsa esperanza para sus ojos. Si todo el grupo hubiera corrido hacia la salida después de ver la puerta abierta, se habría cerrado de inmediato y el grupo habría sufrido una masacre. Por el contrario, el altar era la zona segura. Si solo hubieran esperado tranquilos a que las llamas azules se apagaran mientras miraban a las estatuas, habrían garantizado su seguridad. Una falsa esperanza que podían ver contra una promesa que no era visible. Así era como demostraban su fe. Era una prueba para superar la tentación de la libertad en medio del peligro que se les aproximaba. Había 2 variables. Primero, la presencia de Jinwoo. En lugar de correr hacia la puerta abierta, el grupo se había detenido para escuchar sus palabras y evitar así una muerte segura. Hemos tenido suerte. Esto solo había sido posible porque había resuelto los 2 mandamientos anteriores y había salvado sus vidas, ganándose su respeto y su confianza en el proceso. Pero la segunda variable no era tan favorable. Alguien había abandonado el grupo sano y salvo. ¿Cómo reaccionarían aquellos que se quedaban atrás ante la esperanza?
La respuesta era obvia. El hombre que apoyaba a Jingwo fue el segundo en salir corriendo por las puertas abiertas. Otra llama roja se apagó y la puerta se cerró un poco más. Fue solo la rápida reacción de Song que evitó que Jingwo cayera al suelo. ¡Ey! Dijo Kim mientras señalaba al segundo corredor. Pero este, como había hecho su compañero anteriormente, pasó a través de las puertas sin escucharlo. Por favor, no te muevas, no podemos permitirnos perder a nadie más. Gritó Jingwo mientras miraba el número de llamas rojas restantes. Frente, espalda, izquierda y derecha. Se necesitaban al menos 4 personas para cubrir todas las direcciones. Jingwo, Hue, Son y Kim. Si otra persona se iba, se abriría una brecha en sus posiciones. Señor Sang, ¿qué está pasando? Dímelo. Dijo Kim mientras se secaba el sudor de la frente. Solo tenemos que esperar hasta que todas las llamas desaparezcan. Respondió Jingwo revelando todas sus suposiciones. Todos podemos sobrevivir. Kim lo escuchó con atención y asintió cuando terminó de explicarse. Los mandamientos de la sala siempre dejaban un camino para aquellos que seguían sus reglas. La última no debía ser diferente. Mientras creyeran los unos en los otros, todos podrían irse sin ser lastimados. Esa era su conclusión. Pero los pensamientos de Kim eran diferentes. Señor Sang. Es posible que tengas razón, pero ¿no existe la posibilidad de que la puerta se cierre cuando se extingan todas las llamas azules? Jingwo no era capaz de responderle. A pesar de que había obtenido su teoría después de varios ensayos, no estaba seguro al 100%. Y Kim necesitaba una garantía. Para él, la certeza de su propia supervivencia superaba la posibilidad incierta de que todo el grupo pudiera vivir. Lo siento. No creo que pueda hacer eso, señor, lo siento. Dijo una vez más Kimi, cuando sus últimas palabras desaparecían, saltó del altar ignorando la voz de Jingwo y corrió hacia la puerta. Tras echar un último vistazo a las personas que dejó atrás, cruzó la puerta y no regresó. Joder. Dijo Jingwo mientras rechinaba sus dientes. Les había salvado la vida y, en lugar de pagar sus acciones con amabilidad y gratitud, lo habían traicionado. Y, como era de esperar, ahora había aparecido un agujero en su cobertura. Ding, Sid Ding. Las estatuas se acercaban cada vez más hacia el grupo. Deberíais iros. Dijo Son tras mirar a sus alrededores. Era una voz llena de resignación. Señor. Respondió Jingwo volviendo la cabeza para mirarlo. El señor Kim tiene razón, ¿quién os trajo a todos aquí? Es justo que me quede atrás, pero aún así, si alguien debe vivir, sois vosotros los jóvenes, que aún tenéis muchos años de vida por delante. Añadió Son mientras sonreía. Eran palabras destinadas a consolar a aquellos que tendrían que abandonarlo. Respondió Jingwo aceptando la derrota. Su corazón se sentía pesado, pero no estaban en una situación en la que pudieran discutir sobre quién debía quedarse y quién se podía ir. Señorita Hue, ¿puedes llevarlo? Vale, pero, de repente, Hue se desplomó en el suelo antes de poder acercarse a los 2 hombres. ¡Ah! Exclamó mientras luchaba por levantarse con lágrimas en sus ojos. Yo. No puedo mover mis piernas. Las expresiones de Jingwo y de Son se oscurecieron. Ella no estaba en buen estado. Sus labios se habían vuelto azules y todo su cuerpo temblaba cada poco tiempo. Ese era el efecto secundario de usar demasiado maná hasta casi agotarlo. Hacía que la persona se sintiera agotada hasta la extenuación. Solo porque trató de curar mi pierna. Jingwo luchó por encontrar algo que decir mientras la culpa le pasaba sobre los hombros, pero este no era un momento en el que pudieran desperdiciar el tiempo. Ding, Sid Ding. Las estatuas seguían avanzando hacia el centro de la habitación. Tú, dijo Son ensanchando los ojos, cuando Jingwo se apartó de sus brazos para tirarse al suelo. Señor, por favor, toma a Hue y sácala de aquí. Dijo Jingwo con una mirada determinada. Te dije que me quedaría. ¿Y entonces? ¿Quién se llevará a Hue? Jingwo no podía caminar por su cuenta y le era imposible cargar con Hue, que también estaba incapacitado, hasta la puerta. Por supuesto, siempre había la opción de dejarla atrás. Pero ella era alguien que le había salvado la vida en innumerables situaciones. Incluso su estado actual era debido a que había gastado todo su maná para curarlo. Odiaba la idea de cargar con la culpa, por el resto de su vida, de abandonar a una persona como esta. No hay tiempo, por favor vete. Son levantó a Hue con una expresión pesada. No. No podemos. Jingwo, tienes que irte, me quedaré atrás, dijo Hue mientras lloraba y sacudía la cabeza en señal de desafío. Prometí invitarte a cenar, ¿verdad? Dijo mientras sacaba un núcleo de rangue de su bolsillo y lo ponía en la mano de Hue. Adelántate primero y come algo con esto. Iré a recoger el cambio más tarde. ¿Cómo puedes bromear en un momento como este? Respondió Hue poniendo una sonrisa. Jingwo asintió con la cabeza hacia Son, que aprovechó ese momento para darle un golpe en la nuca a Hue. Lo siento, dijo mientras la cargaba sobre su hombro derecho. Es mi decisión, no te preocupes. Son inclinó la cabeza una vez más hacia Jingwo y bajó del altar mientras las estatuas seguían acercándose. Jingwo aprovechó para sentarse y respirar hondo. Ya que es así, voy a llevarme al menos a uno de vosotros conmigo. Pensó mientras extendía su mano y agarraba la espada que Kem había dejado atrás. Dándose la vuelta, vio que Son y Hue atravesaban las puertas con seguridad. Gracias a Dios. Soy el único que morirá ahora. No era un sentimiento nacido de un noble sacrificio.
Solo era una cuestión de cálculo simple. Incluso si era capaz de escapar de alguna manera, tendría que vivir el resto de su vida como un lisiado. Ya podía olvidarse de ser un cazador y no le sería posible vivir una vida normal. Sin talentos especiales ni habilidades, no veía cómo podría tener una vida feliz por delante. Además están las facturas del hospital de madre. Y los gastos de educación de Gina. No había forma de que pudiera mantenerlos con esta lesión, pero al menos los podría ayudar con su muerte. Si no recuerdo mal, el seguro por muerte durante una incursión era de 300 millones de wons para la familia, o eran 400 millones. En comparación con la vida sin valor de un rango E, era una recompensa bastante generosa. Ding, Sid Ding, bro. Ya estaban aquí, venid. Dijo Jinwoo mientras levantaba la espada y miraba a las estatuas. Pero el primer ataque vino por detrás. Plas. Una lanza le atravesó la espalda y le sobresalía por el pecho. Cough. Jinwoo vomitó una gran cantidad de sangre. El dolor asaltó sus sentidos como si fuera golpeado por bolas de granizo. Si el lugar donde me atravesaron hubiera sido un poco más alto, habría impactado en el corazón. Pensó mientras recordaba las palabras de Hue. ¡Uah! La estatua levantó su lanza con Jinwoo todavía empalado. Se encontraba suspendido en el aire, agitando sus extremidades, mientras gritaba de dolor. Al final, la estatua lo golpeó contra el suelo. Bla. Crack. Pudo escuchar el sonido de sus huesos mientras se rompían uno tras otro. Todo su cuerpo estaba inundado por el dolor. Una por una, las estatuas se reunieron alrededor de un moribundo Jinwoo. No. No quiero morir así. A medida que la muerte se iba acercando, las lágrimas se formaron en sus ojos. Su familia apareció en su mente, incluso Hue, que siempre se preocupó hasta el último minuto por él. Estaba allí. No quiero morir. Estaba terminando su vida a los 24 años. Una estatua que empuñaba una espada caminó hacia él con un rostro inexpresivo, pero a pesar de que todo su cuerpo temblaba, no apartó la mirada. Solo una más, quiero otra oportunidad. Gritó en su mente, mientras sus ojos veían cómo la espada caía sobre él. Fue en ese momento. Tic-tac, tic-tac. Como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en un vídeo. La espada que estaba cayendo ante sus ojos se detuvo en el aire. No se detuvo. Había disminuido tanto su velocidad que daba la sensación de que se había quedado congelada en el aire. Milímetro a milímetro, la espada definitivamente seguía cayendo hacia su cuerpo. ¿Qué? No pudo ocultar su sorpresa. Entonces una voz femenina que nunca había escuchado antes en su vida, sonó dentro de su cabeza. Has cumplido todas las condiciones de la búsqueda secreta, el valor del débil. ¿Misión secreta, todas las condiciones? Pensó sin entender lo que estaba diciendo. No, antes de eso, ¿de dónde viene esa voz? Pero, ignorando sus pensamientos, la voz sonó una vez más. Has obtenido el derecho de convertirte en jugador. ¿Aceptas? ¿Obtener el derecho? ¿Aceptar? Parece que me está dando algo. Tras crecer inmerso en la pobreza, sabía que no existía nada gratis en el mundo. Pero supongo que eso era estando vivo, ¿a quién le importa una vez muerto? Pensó una vez más sin decir una palabra. Mientras seguía vacilando, la voz en su cabeza volvió a sonar otra vez. No te queda mucho tiempo. Si rechazas esta oferta tu corazón sufrirá un infarto en los próximos 0.02 segundos. ¿Aceptas? Si esto era o no una alucinación, una cosa era segura. Su muerte era inminente. La espada estaba descendiendo lentamente sobre su cabeza, mientras que las armas del resto de estatuas también estaban siendo blandidas hacia su persona. Vale. ¿Por qué no? Pensó. Una vez llegados a ese punto no tenía ningún motivo para negarse. No dijo las palabras en voz alta, simplemente las pensó dentro de su cabeza, pero a la voz no pareció importarle. Enhorabuena por convertirte en un jugador. Ding. Una luz cegadora rodeó su cuerpo al mismo tiempo que Jinwoo perdía el conocimiento. Capítulo 6. Castigo. Jinwoo abrió los ojos. Podía ver un techo blanco, brillante y le llegaba un olor a desinfectante. También podía sentir que estaba sobre una cama dura. Se dio cuenta de inmediato donde había abierto los ojos. ¿Un hospital? Aunque últimamente los visitaba menos, desde que había conocido a la cazadora de rango B, Hue, los hospitales todavía eran un lugar al que podía llamar segundo hogar. Después de todo, incluso había rumores de que había una habitación reservada solo para él. ¿Estoy vivo? Pensó mientras se incorporaba y ponía la mano contra su pecho para sentir el latido regular de su corazón. No solo estaba vivo, su cuerpo entero se sentía más liviano de lo usual. Comparado con la rigidez que sentía cuando se despertaba en un hospital, algo era diferente. Era como si hubiera despertado después de una buena siesta en su propia casa. ¿Qué? Estaba recordando la escena que había vivido antes de desmayarse, había sido un acontecimiento impensable. La espada descendiendo, las estatuas rodeándolo. Incluso si hubiera podido esquivarlas de alguna manera, se necesitaría un grupo compuesto por cazadores de rango A y S para derrotar a todos los enemigos de la habitación. ¿Cómo salí vivo de allí? Estaba suponiendo que todo había sido un sueño. Afortunadamente, había una manera de averiguarlo. Solo tenía que levantar la sábana y mirar lo que había debajo. Si todo había sido real, le faltaría una pierna. ¿Has recuperado la conciencia? Dijo una voz interrumpiendo sus pensamientos. Mientras Jinwoo enderezaba la espalda, casi saltó del susto, sorprendido por la voz que le hablaba desde un rincón de la habitación.
Me disculpo si te he sorprendido. Dijo la voz. Desafortunadamente no podemos darnos el lujo de demorarnos aquí por más tiempo. Mientras hablaban, dos hombres vestidos con traje negro, caminaron hacia la cama. ¿Puedo preguntar? ¿Quiénes sois? Preguntó Jingwo inclinando la cabeza. No reconocía sus caras. Esta es nuestra tarjeta. Dijo uno de los hombres que tenía el pelo negro al estilo militar, mientras le entregaba una tarjeta de visita. Asociación de Cazadores de Corea. Departamento de Vigilancia. Jefe de sección, Woo Jin-cheol. Jingwo leyó la tarjeta. De todos los departamentos de la Asociación de Cazadores, el Departamento de Vigilancia era el único compuesto por cazadores fuertes. Estaban a cargo de monitorizar y mantener a raya a los cazadores. Tenía sentido que fuera un departamento lleno de cazadores de alto nivel. ¿Qué quiere el departamento de vigilancia de mí? Woo Jin-cheol levantó una silla y se sentó cerca de la cama. El otro hombre, que parecía ser su hijo menor, se quedó detrás de él en silencio. Estando tan cerca, los dos hombres con su físico imponente le creaban una gran presión a Jingwo. Poco a poco, le fueron explicando la situación. ¿Estuve durmiendo durante 3 días? Dijo Jingwo con sorpresa después de escuchar la historia. Por casualidad, ¿recuerdas algo de antes de perder el conocimiento? Creo que sí, ¿puedes contárnoslo? Dejando a un lado los detalles respecto a la misteriosa voz, les contó todo lo que recordaba de antes de desmayarse. ¿Y ahí es cuando perdiste el conocimiento? Sí. Cuando abrí los ojos estaba aquí. Woo Jin-cheol y su compañero intercambiaron miradas. Dado que la víctima del incidente no parecía saber nada, se encontraban perdidos sobre qué hacer a continuación. Por supuesto, el que estaba más interesado en descubrir qué había pasado era Jingwo. ¿Cómo he terminado aquí? Un gremio más grande se encargó de la situación. Eso es, empezó diciendo Woo Jin-cheol. Tras ser contactados por los supervivientes, el Departamento de Vigilancia de Cazadores y el gremio Tigre Blanco llegaron para limpiar el incidente, pero solo pudieron encontrar. Con una gran cantidad de miembros, el gremio Tigre Blanco era uno de los 5 principales gremios de Corea. Si la asociación nos había llamado era porque había reconocido que la situación era peligrosa. ¿Encontraron? Dijo Jingwo mientras tragaba saliva. Estaba impaciente por saber qué había pasado. Nada. Todo había desaparecido. No había rastros de ninguna escultura o de esa estatua gigante. Solo estaba el cazador Sang Jingwo inconsciente en el centro de la sala. ¿Qué? Dijo Jingwo poniendo una cara de incredulidad. Tampoco lo podíamos creer. Si hubiera alguna brecha o desconexión entre las declaraciones de los supervivientes o si no hubiéramos encontrado los restos de las otras víctimas, podríamos haber sospechado otra posibilidad. Respondió Woo mientras se rascaba la barbilla. Habían pasado 6 años desde que había despertado como un rango. Había empezado a trabajar para la Asociación de Cazadores. Sentía que ya lo había visto todo, pero esta era la primera vez que se había encontrado con algo así. Incluso tras contactar con otros gremios y ponerse en contacto con agencias extranjeras, nadie había oído hablar de algo parecido a lo que habían descrito los supervivientes. Y por eso, es solo una teoría, empezó diciendo con cuidado Woo Jin-cheol. Es innegable que había algo peligroso en esa sala. Pero alguien o algo ya se había ocupado de todos ellos. Hasta que la puerta se cerró, ninguna existencia del otro mundo salió por ella. Tenían que considerar todas las posibilidades, no importaba si era poco probable. Después de muchas deliberaciones, la asociación había llegado a una conclusión. Nosotros creemos que existe la posibilidad de que el cazador Sang Jingwo haya sufrido un segundo despertar. Continuó Woo Jin-cheol mientras miraba a Jingwo. Un segundo despertar. Los ojos de Jingwo se ensancharon con la sorpresa. Era un evento raro que una persona que había pasado por un primer despertar sufriera un segundo. Esa situación era conocida como revivir, ya que todos los cazadores que la habían sufrido habían recibido una cantidad de poder increíble. En circunstancias normales, la gente era incapaz de aumentar su poder después de sufrir un despertar. El poder de un cazador era fijo desde el principio, pero este no era el caso para los cazadores que sufrían otro, podían saltar sus límites originales. Incluso había habido casos de cazadores de rango C que se habían vuelto cazadores de rango A y cazadores de rango B que habían alcanzado el rango S. Sang Jingwo. Si experimentó un revivir y ha logrado un poder de rango San. No, quizá incluso mayor. Es posible que fuera capaz de tratar con todos los monstruos escritos por los supervivientes, pensó Woo mientras tragaba saliva. Estaba recordando la historia que le habían contado los que habían escapado con éxito, especialmente esa estatua gigante. Los supervivientes la habían descrito como un monstruo capaz de desintegrar a un rango C con un solo rayo. Para matar a ese tipo de monstruo y solo caer inconsciente, ¿de qué tipo de poder estaban hablando? Preparándose para esa posibilidad, la asociación había puesto una moratoria sobre la información relacionada con el incidente y había pedido silencio a todos los involucrados. Incluso habían colocado a Sang Jingwo en una habitación privada del hospital y se le estaba dando la mejor atención posible. Quizás existe la posibilidad de que Corea pueda obtener por fin un cazador a nivel nacional, pensó Woo mientras se le aceleraban los latidos del corazón. Una existencia cuyo poder podría superar las armas nucleares. El número de cazadores con un poder a rango nacional era menor a un dígito. Solo podía contener la emoción ante la idea de que tal poder naciera en su propio país. Afortunadamente, era fácil confirmar el despertar de una persona.
Tráelo. Dijo Gu Jincheol haciéndole un gesto a su subordinado para que fuera a una esquina a recoger algo de una bolsa. Eso es una herramienta para medir el poder mágico. Respondió Jincheol antes de que Jinwoo fuera capaz de responder la pregunta. Era una versión portátil del dispositivo de medición oficial de la asociación, que se encontraba en la sede central. Pero la diferencia entre los dos dispositivos no era tan grande. Simplemente coloca tu mano aquí. Dijo mientras señalaba el núcleo incrustado en la parte superior del dispositivo. Tenía el tamaño de un puño humano y su color era negro. Era uno de los núcleos que se podían encontrar en los monstruos de rango A y su precio era de más de 1.000 millones de wons. Esto será crucial para nuestra investigación del incidente, ¿podemos pedir que colabores? Añadió Gu Jincheol con una expresión severa al ver su mirada silenciosa. Al escucharlo, Jinwoo asintió. Revivir. Era un sueño. Si realmente le hubiera pasado, estaría dando un giro completo a su vida. ¿Y qué si le ofrecían comprobarlo gratis? ¿Por qué no debía aceptar? Puso su mano en el núcleo mágico y la piedra comenzó a irradiar una luz tenue. Mientras tanto, las frentes de los empleados de la asociación estaban empapadas de sudor frío. Entonces, la luz que rodeaba el núcleo mágico desapareció y Gu Jincheol, quitándose sus gafas de sol, verificó los resultados. Sus ojos no podían evitar temblar ante lo que estaban viendo. Esto no puede ser. No importaba cuántas veces lo verificara, los números siempre eran iguales. ¿Cómo puede pasar esto? Era imposible que el poder mágico de una persona que tenía las calificaciones necesarias para obtener una licencia de rango E fuera inferior a 10 puntos. A pesar de que estaba en el nivel más bajo, el poder medio de un cazador de rango E era entre 70 y 100 puntos. En comparación, Sang Jinwoo estaba apenas por encima de una persona común. ¿Es un segundo despertar? Si es así, ¿qué rango tengo ahora? Preguntó Jinwoo mientras apretaba sus sudorosas manos. Estaba esperando la respuesta del personal de la asociación. Estaba anticipando un gran resultado. Mientras tanto, Gu Jincheol examinó el historial de Jinwoo para saber cuáles habían sido sus resultados anteriores. Su primer resultado fue 12 y 4 años después fue 10. Disminuyó en 2 puntos, pero eso está dentro del margen de error, así que no era culpa del dispositivo de medición. Los poderes de Sang Jinwoo eran simple y llanamente patéticos. El hecho de que todavía estuviera vivo no era más que un milagro. Vámonos. Dijo Gu Jincheol llegando a la conclusión que permanecer allí era una pérdida de tiempo. Sí, señor. Espera, por favor, dime algo, dijo Jinwoo comenzando a hablar con los dos hombres que estaban recogiendo todas sus pertenencias. Gracias por tu cooperación. Si recuerdas algo más, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Respondió Gu dándole un saludo. Como si prefirieran estar en cualquier otro lugar, los dos hombres abandonaron el hospital rápidamente. La habitación que hasta hacía un momento se sentía abarrotada, ahora estaba completamente vacía. Dijo Jinwoo mientras se frotaba la nuca. Supongo que no era nada después de todo. Ahora que lo pensaba, aparte del hecho de que su condición había mejorado, nada parecía diferente. Y, aunque hubiera sufrido un segundo despertar era imposible que pudiera derrotar a los enemigos de aquella sala. Me pregunto si el cazador Choi Yon, conocido como el soldado más fuerte o el cazador Go Kwon, el mejor entre los rangos S, han tenido un segundo despertar. Como nunca los había visto en acción, no tenía forma de saberlo. Había muchos secretos detrás de los cazadores de rango S, cuyas existencias eran consideradas como algo más allá de las nubes del cielo. Pensó, al darse cuenta una vez más de lo que tenía ante sus ojos. Las palabras seguían flotando en medio del aire. Tienes un mensaje nuevo. Cerró los ojos y volvió a abrirlos. Tienes un mensaje nuevo. Las letras suspendidas en el aire no desaparecieron. Sacudió la cabeza, se frotó los ojos, pero las palabras seguían allí. Además de escuchar voces, ahora veo cosas, pensó mientras se llevaba las manos a la cabeza y se inclinaba hacia adelante. Estaba preocupado por si algo le había pasado a su cabeza. Recordó la condición conocida como estrés postraumático. Había perdido una gran cantidad de compañeros y su propia vida había estado al borde de la muerte. No era extraño que su mente se hubiera roto de alguna manera. Pero, antes de que pudiera llegar a una conclusión, otra idea se coló en cabeza y bajó la mirada hacia sus piernas. La pierna que había sido cercenada limpiamente por la estatua con un escudo ahora estaba pegada a su cuerpo, como si nada hubiera pasado. Un templo escondido dentro de una mazmorra doble, una voz en su cabeza, curación espontánea de su pierna y ahora un mensaje. Estaban sucediendo demasiadas cosas. Y sí, no podía dejar de pensar que todo esto estaba relacionado. Una vez que llegó a esa conclusión, los pensamientos de su cabeza se aclararon un poco. Vale. Pensó mientras levantaba la mirada. Ahora que ya estaba más tranquilo y con su corazón más relajado, su curiosidad se dirigió hacia el contenido del mensaje. Tal vez contenía pistas que pudieran ayudarlo a resolver el misterio. Probó a extender sus manos hacia las palabras flotantes, pero sus dedos pasaron a través de la pantalla. Supongo que no es una pantalla táctil. Estaba demasiado acostumbrado a usar un teléfono inteligente y no podía pensar de otra manera. No tenía idea de cómo abrir el mensaje. Ah, es verdad. Pensó tras recordar sus últimos momentos en el templo. La última vez que había interactuado con la voz misteriosa había sido mediante palabras. Entonces, tal vez debería darle una orden con mi cabeza.
¿O debería hablar en voz alta? Para probar su teoría, Jingwo repitió todas las frases en las que pudo pensar. Confirmar, mensaje, confirmar, confirmar mensaje, ver, observar, mostrar, muéstramelo, y entonces, ¿qué diablos quieres ver? Volviendo la cabeza hacia la voz, pudo ver por la puerta entreabierta a su hermana pequeña, con su uniforme escolar, que lo estaba mirando fríamente. Dijo Jingwo incapaz de saber qué contestar. Un hermano mayor que estaba pidiendo cosas al techo de su habitación. No sabía cómo explicarse. ¿Te has hecho daño en la cabeza? Preguntó su hermana pequeña desde la puerta. No, respondió Jingwo negando con la cabeza. ¿Estás realmente bien? Preguntó una vez más, no muy convencida por las palabras de su hermano. Sus ojos mostraban su preocupación. Te lo acabo de decir, sí. Su hermana pequeña resopló al oír su contestación y comenzó a acercarse a la cama con una mirada penetrante. Pero, acostumbrado a reacciones como esta, Jingwo levantó sus brazos para defenderse antes de que comenzara a golpearlo. Te dije que dejaras de lastimarte, ¿sabes lo mucho que me preocupas? Lo siento, todos los demás parecen hacerlo bien, ¿por qué eres el único que acaba siempre herido? Lo siento. Las manos que lo golpeaban fueron perdiendo fuerza, hasta que, finalmente, Hina se quedó con la cabeza baja y las lágrimas cayendo por sus mejillas. En ese momento, Jingwo le dio unas palmaditas en la espalda, haciendo todo lo posible por consolarla. Creía que ya estaba preparado para morir. Para dejarla atrás, pensó mientras contenía las lágrimas que comenzaban a formarse en sus propios ojos. Gracias a Dios que había regresado con vida, solo ahora se daba cuenta de cuántas veces había estado cerca de la muerte. Era como estar en una pesadilla. En ese momento, Jingwo volvió su mirada hacia las palabras suspendidas en el aire. Tienes un mensaje nuevo. Y todavía no me he despertado. No podía entender el significado detrás de esas palabras. Pero, ¿qué más podía hacer? Lo importante era que había regresado junto a su familia con vida. Sniev, afortunadamente, su hermana había parado de llorar. Pero, por otra parte, su discurso continuó durante otra hora más. ¿Lo entiendes? Si vuelves a salir lastimado, abandonaré mis estudios y me pondré inmediatamente a trabajar. Así no tendrás que volver a trabajar como cazador nunca más. Le dijo con una mirada penetrante que no cuadraba nada con su bonita cara, era realmente como su hermano. Lo tengo, respondió Jingwo asintiendo con la cabeza. Solo tras recibir confirmación varias veces, Hina se levantó satisfecha. ¿A dónde vas? A la escuela. Solo me dieron permiso para ausentarme brevemente para venir a verte, pero tengo que volver. Bien, vale. Los exámenes de ingreso a la universidad son el próximo año. Aunque no podía permitirse ponerle un tutor o enviarla a una academia privada, Hina todavía lograba ser una de las mejores estudiantes de su escuela. Su objetivo, convertirse en médico. La niña que no podía separarse de los videojuegos, de repente se había convertido en un estudiante modelo cuando su madre cayó enferma hacía unos años. Y Jingwo quería asegurarse de que sus sueños se hicieran realidad. Espera. ¿Videojuegos? Sus ojos se abrieron de golpe. Me voy, Hina. ¿Qué? Cuando juegas a un juego, no uso juegos hoy en día. No tengo tiempo mientras esté en mi último año. Respondió Hina rápidamente con una sonrisa. Lo sé. Pero quería preguntarte algo. ¿Sobre qué? Hermano mayor, ¿has estado jugando a algo últimamente? Aunque los había dejado atrás, era muy buena. Como tal, la pregunta de su hermano le llamó la atención. Si tengo un mensaje sin leer en un juego, ¿cómo lo abro para saber qué dice? Preguntó Jingwo mientras seguía mirando las letras flotantes. Primero tienes que abrir la ventana de mensajes. ¿Abrir la ventana de mensajes? En el momento que pronunció la palabra, abrir, sonó un pitido y la ventana cambió. Ding. Tienes 2 mensajes sin leer. Bienvenida para los nuevos jugadores. No leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. No leído. Funciona. Pensó Jingwo lleno de alegría. ¿Qué? ¿A qué estás jugando? ¿Necesitas ayuda? Preguntó Hina ansiosa por la repentina aparición de felicidad en el rostro de su hermano. No, quiero probarlo solo. Dijo Jingwo negando con la cabeza. Estaba preocupado sobre cómo reaccionaría su hermana si le contaba todo lo que le estaba pasando. No quiero que mi hermana piense que estoy loco. Así que Jingwo se tragó las palabras que quería decir y se despidió de ella. Después de confirmar que había tomado el ascensor para regresar a la planta baja del hospital, Jingwo regresó a su habitación. No puedo cometer el mismo error. Clic. Para evitar cualquier atención no deseada, cerró las puertas. Una vez terminadas las preparaciones, se sentó a un lado de la cama y comenzó a leer los mensajes que flotaban ante sus ojos. Tienes 2 mensajes sin leer. Bienvenida para los nuevos jugadores. No leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. No leído. El primer mensaje parecía familiar. ¿Dónde he oído sobre eso? Definitivamente he escuchado sobre esto antes. Decidió empezar con el primer mensaje. Abrir. Ding. Bienvenida para los nuevos jugadores. Este sistema ayudará al crecimiento del jugador. El incumplimiento de las normas de este sistema puede dar lugar a una penalización. Si se completa con éxito recibirás una recompensa. Ahora lo recordaba. Eran las palabras que había escuchado antes de perder el conocimiento. También dijo algo sobre un jugador en aquel entonces, pero al igual que esa vez, no tenía ni idea de lo que eso significaba. Sistema, crecimiento, castigo, recompensa.
Eran unas palabras poco claras. ¿Qué será esa recompensa? Le era difícil aplicar las palabras que había leído con las de un videojuego. Al final, solo pudo dejar de pensar en esas palabras y pasar al siguiente mensaje. Tienes un mensaje sin leer. Bienvenida para los nuevos jugadores. Leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. No leído. Glub. Abrir. Dijo Jinwoo, aunque el título era demasiado sospechoso y hacía que se le acelerara el corazón. Ding. Misión diaria, la preparación para ser más fuerte. Leído. 100 flexiones, incompleto, 0/100. 100 abdominales, incompleto, 0/100. 100 sentadillas, incompleto, 0/100. Correr 10 km, incompleto, 0/10. Advertencia, si la misión diaria no se completa, traerá asociada una misión de castigo. ¿Qué es esto? Gimió tras ver el mensaje. Una misión diaria. Además de eso, con el título de La preparación para ser más fuerte. Esperaba mucho más que una simple tabla de ejercicios con un título como ese. Al menos, era seguro que si completaba los ejercicios de la misión, su cuerpo mejoraría un poco. ¿Era este el crecimiento y la recompensa que prometía el sistema? Ahora que lo pienso, recordó haber leído algo sobre, los que tienen problemas deben escuchar a su voz interior, en algún libro. Supongo que mi cuerpo me está diciendo que estoy hecho un asco. Su deseo de hacerse más poderoso debía haber sido muy intenso para hacer que estas palabras sin sentido flotasen por el aire. Más que avergonzado se sentía decepcionado. Si pudiera volverme más fuerte con eso, quien no lo hubiera hecho antes. No me importa. Dijo para sí mismo mientras sacudía la cabeza con incredulidad. Se sentía patético por haber tenido la expectativa de encontrar alguna respuesta en los mensajes. Jinwoo se acostó sobre la cama mirando al techo. Aunque no estaba haciendo nada en particular, el tiempo pasaba rápidamente. Cuando comenzó a sentir el peso del silencio de todo el hospital, se incorporó de golpe. Todavía, no podía dejar de preguntarse qué pasaría si eso provocaba un cambio. Su cabeza estaba dividida entre la anticipación de que ocurriera algo y la sospecha de que quizá debería intentarlo. No puede doler después de todo. No podía pasar nada malo si probaba a hacer alguno de los ejercicios. Tras pensarlo un poco más, tomó la decisión de intentarlo. Hizo algunos estiramientos después de levantarse de la cama e intentó hacer algunas flexiones apoyándose sobre el fondo de la cama. 1, 2, 3. Los números comenzaron a subir rápidamente. 97, 98, 99 y 100. Cuando terminó la serie, para su decepción, nada había cambiado. Solo sus brazos estaban algo doloridos. ¿Y ahora qué? Dijo mientras se ponía de pie con una sonrisa en su rostro. Tienes 2 mensajes. Bienvenida para los nuevos jugadores. Leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. Leído. Los mensajes, no leídos, se habían convertido en leídos. Las palabras que decían que los mensajes estaban sin leer habían desaparecido, pero ya no tenía ninguna intención de continuar aceptando esas mentiras. Sintió que había hecho suficiente. Sin remordimientos, cerró la ventana de mensajes y dando un bostezo, volvió a la cama. Después de hacer ejercicio durante tanto tiempo, comenzó a sentirse somnoliento mientras que el brillo naranja del atardecer se veía desde la ventana. Ya es tan tarde. El hombre del departamento de vigilancia le había explicado que la cuenta del hospital sería pagada por la asociación y por ello, no tenía prisa en ser dado de alta. Tal vez haga que el hospital realice algunas pruebas y se aseguren de que estoy completamente sano. Pensó mientras yacía sobre la cama. Estoy seguro que las alucinaciones desaparecerán después de un tiempo. Sus párpados se cerraron lentamente y pronto cayó en un profundo sueño. Tic-tac-tic. Mientras dormía, el reloj de la pared opuesta seguía marcando las horas. A medida que pasaba el tiempo, las manecillas del reloj pronto apuntaron a las 11 horas, 59 minutos y 57 segundos. Tic, 58, tac, 59, tic, 60, tac. El reloj señalaba las 0 horas. Ding. Se ha agotado el tiempo para completar la misión diaria. Vas a ser trasladado a la zona de castigo durante un tiempo determinado. Bro. Jinwoo abrió los ojos ante un intenso temblor que sacudió todo su cuerpo. ¿Terremoto? Se levantó y se agarró al borde de la cama. El temblor era tan fuerte que le era difícil mantenerse de pie. Bro. Pero con cada segundo que pasaba, los temblores empeoraban. De repente, el borde de la cama al que se estaba agarrando se rompió. No, había desaparecido de entre sus manos. Cuando las miró, sus manos estaban llenas de una sustancia blanca. ¿Arena? El resto de la estructura de la cama se transformó en arena mientras el temblor se hacía más fuerte. Bro. ¡Uah! Incapaz de aguantar sobre la cama, finalmente fue arrojado al suelo. ¡Uah! Gritó mientras saltaba arriba y abajo en la habitación. Uno por uno, todos los muebles y objetos de la habitación se convirtieron en arena. ¡Plas! Al final quedó incrustado sobre algo que no debía estar allí. Las yemas de sus dedos sintieron la suavidad de la arena. El terremoto se había detenido. Cof, cof. Mientras escupía la arena que le había entrado en la boca, levantó la cabeza. Se encontraba en medio de un vasto desierto.
Levantándose, se sacudió la arena de la ropa y miró a su alrededor. En todas direcciones, vio un campo interminable de área que se extendía hacia el horizonte. Un desierto. No había ninguna explicación lógica para eso. Hasta hacía unos momentos, descansaba sobre la cama de un hospital en medio de Seúl. Agarró un puñado de arena y la dejó caer. No hay viento. Pensó mientras la arena caía en línea recta hasta el suelo. No solo no había viento, mirando hacia arriba, no había sol, ni luna ni estrellas. Era un cielo vacío como si un bote de tinta negra se hubiera derramado sobre un lienzo. Aunque lo más extraño era que, a pesar de la falta de luz, no tenía problemas para ver su entorno. ¿Dónde estoy? En medio de un ataque de pánico, trató de comprender la situación. De repente, escuchó el sonido de arena moviéndose a su alrededor. SHHHHHHHHHHHHH. La arena del suelo a su lado se estaba hundiendo. Usando toda su fuerza, Jingwoo luchó para no ser absorbido por el remolino. A medida que el área hundida se ampliaba, apenas era capaz de escapar usando sus dos manos. Mientras se sentaba jadeando con las dos manos, miró hacia el agujero que se había creado en el suelo. La parte inferior del remolino estaba vibrando de una forma extraña. Por poco no había terminado en el fondo. Espera, dijo mientras sus ojos se estrechaban. No está vibrando. Viéndolo más de cerca, se dio cuenta de que algo grande estaba debajo de la arena. Sintiendo que algo no iba bien, se levantó del suelo y comenzó a retroceder. Como si se estuvieran confirmando sus sospechas, una columna de arena salió disparada desde el agujero mientras retrocedía caminando hacia atrás. Como si estuviera delante de una cascada, la arena cayó a su alrededor revelando lo que había salido de la tierra. Un bicho. Dijo Jingwoo mientras sus ojos se ensanchaban del susto. Un 100 pies gigante se había elevado desde la arena. Screech. Era un monstruo con una altura superior a la de un edificio de 5 pisos. Esto es imposible, dijo Jingwoo tragando saliva. Era una existencia enorme. Nunca había oído hablar de un 100 pies de ese tamaño. Pero no era solo su tamaño lo que lo había sorprendido. ¿Por qué hay un hombre flotando sobre esa cosa? Creía que estaba soñando. Cerró los ojos y los abrió de nuevo. Nada había cambiado. El nombre del 100 pies flotaba sobre su cabeza en letras rojas. Era como el monstruo de un videojuego. 100 pies gigante de arena venenoso. Junto a su extraña y peligrosa figura, tenía un nombre que solo invitaba a echar a correr. Especialmente esa parte de venenoso. 2 colmillos del tamaño de un niño sobresalían de su boca llamando su atención. Su nombre dejaba claro lo que sucedería si fuera atravesado por ellos. Parece que tiene hambre, dijo Jingwoo cuando vio que la boca del 100 pies se abría y se cerraba repetidamente sin descanso. En ese momento, un sonido resonó en su cabeza. Ding, ding. Misión de penalización, sobrevivir. Sobrevive hasta que termine el tiempo. Tiempo requerido, 4 horas. Tiempo restante, 4 horas, 0 minutos, 0 segundos. Esto es una broma, pero en ese momento, el tiempo se redujo a 3 horas 59 minutos y 59 segundos, y el 100 pies comenzó a moverse lentamente a través de la arena como si hubiera estado esperando a que comenzara la cuenta atrás. SHHHHHHHHHHHHHH. Espera. ¿Qué? Dijo Jingwoo mientras daba la vuelta y comenzaba a correr. Tropezó, cayó, rodó por el suelo, pero rápidamente se sacudía la arena y volvía a correr. Cuando miró hacia atrás, sus ojos se ensancharon cuando vio que había más pilares de área apareciendo detrás de él. Screech, Screech. Antes de darse cuenta, 7 cabezas de 100 pies se habían levantado del suelo y lo miraban fijamente. Screech, Screech. Mierda, la cara de Jingwoo palideció cuando escuchó sus aterradores chillidos. Exactamente 4 horas después, reapareció en la habitación del hospital. Plaf. Estaba tumbado en el suelo de la habitación, tosiendo de dolor. Cough, 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 cough. El interior de su boca estaba seco y los ojos le lloraban por la arena. Jingwoo estaba tendido en el suelo gimiendo. No tenía fuerza ni para mover un solo dedo. ¿Qué ha sido eso? Mientras jadeaba, un nuevo mensaje apareció ante su rostro. Ding. Has completado la misión de penalización. ¿Misión de penalización? Pensó mientras fruncía las cejas, incapaz de comprender si había hecho algo que mereciera un castigo. Buscando en sus memorias, recordó la frase de la misión diaria, que había abandonado a la mitad. Recordó la parte que decía que iba a sufrir una penalización si no la completaba. ¿Quieres decir, eso, no, ha sido, una, alucinación? Era cierto. No había sido una alucinación. No había sido un sueño. No había necesidad de comprobarlo pellizcándose las mejillas. El dolor que estaba sintiendo por correr hasta el límite de sus fuerzas. El dolor de ser arañado por las patas de los 100 pies. Lo estaba sintiendo incluso ahora. Todo era real y casi había encontrado la muerte en ese lugar. Eso ha sido demasiado. No podía dejar de pensar que ese castigo casi lo había arrojado a las fauces de la muerte. Al mismo tiempo, un temor premonitorio se apoderó de él. Si lo que acababa de pasar se debía a la misión diaria, significaba que esto no había terminado. Como si fuera una señal, el sonido volvió a resonar. Ding.
Sorprendido por el ruido, al final se relajó al darse cuenta de que no era otra misión. Has completado la misión de penalización y has ganado una recompensa. ¿Te gustaría comprobarla? Sí, no. Recompensa. La palabra, recompensa, había llamado su atención, pero desafortunadamente carecía de la fuerza necesaria para preocuparse por esos detalles en este momento. Era testigo de lo difícil que había sido la misión de penalización. Recompensa o lo que sea. Solo quiero descansar. Y con eso cayó en un profundo sueño. Oh, no, ¿por qué está tirado en el suelo? A la mañana siguiente, la enfermera que tenía asignada se encontró con una escena impactante cuando entró a la habitación. Su paciente yacía en el suelo y había arena por todas partes. Incluso la ropa estaba llena de arena. La enfermera tiró el informe sobre el paciente sobre la cama y presionó el botón de alarma. Que alguien venga a ayudar. Gritó. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el señor Sang está tirado en el suelo? Dijo el doctor Yu Chiu cuando entró en la habitación. No estoy segura. Estaba bien anoche, lo acabo de encontrar en este estado ahora mismo. Primero vamos a llevarlo a la cama. 1, 2. Entre los dos subieron a Jingwo a la cama haciendo que se hiciera un pequeño corte en una de sus manos con él. Informe que la enfermera había arrojado sobre la cama, pero ninguno se dio cuenta. Vamos a comprobar su estado. Dijo el doctor mientras comenzaba a revisar su cuerpo en busca de anomalías. ¿Qué está pasando? Solo está durmiendo. El doctor suspiró aliviado. La Asociación de Cazadores había solicitado cuidados especiales para ese paciente. No podía dejar de estar nervioso por si le hubiera pasado algo. Vamos a dejarlo descansar. Parece estar en un sueño profundo. Dijo Yu Chiu mientras se preparaba para abandonar la habitación, pero en ese momento se dio cuenta de que todo el suelo estaba lleno de arena. Creo que deberíamos limpiar la habitación un poco. Señora Yure, se lo dejo a usted. Entendido, doctor. Cuando el médico salió de la habitación, la enfermera Choi Yure también suspiró aliviada. Era bueno que nada malo hubiera sucedido. Después de todo, no había ningún médico o enfermera que deseara que sus pacientes empeorasen. Además, el hospital en el que trabajaba estaba especialmente dedicado al tratamiento de los cazadores. Había visto demasiados finales desafortunados y no quería ver a alguien que estaba bajo sus cuidados, muriese. Wolf, tranquilizada, comenzó a limpiar la habitación cuando notó algo en el suelo. Era una gota de sangre. La gota de sangre había caído de la mano del paciente que se extendía sobre el suelo desde la cama. Sorprendida, buscó la herida, iniciando una inspección cuidadosa. Esto es, dijo mientras miraba el dorso de la mano. Había rastros de sangre fresca, pero ningún rastro de una herida. Cuando terminó de limpiar la sangre de la mano, vio que estaba perfectamente sana. ¿Se curó su corte en un instante? Pensó mientras miraba la cara de Jingwo. Parecía estar durmiendo sin que nada en el mundo le preocupase.